sentado aquí, como queráis. Ahí va. Tiene su idea también, ¿no? Aupa, arratsaldeon. Bueno, hasi aurretik esan, txarla hau jardunaldi hau gazteleraz izango dela, ponentziagatik, eta norbaitek euskeraz zuzendu nahi bada gero, galderarik edo badauka, antolatzaileok arduratuko itzultziaz. Antes de empezar, pediros disculpas por el retraso y tal, ha habido problemas logísticos. Y nada, pues ya estamos aquí, que es lo importante, y adelante. Para empezar, comentar que los organizadores de este evento hemos sido Harreman Denda Bidezko Merkataritza, Comercio Justo, Open 3, Economía del Bien Común, Mundukide Fundazioa y Elkarrezitzen. La jornada de hoy la hemos denominado como Dinero y Conciencia, y Joan Antoni Melé será el ponente. Actualmente subdirector de Trio 2 Bank, y Joan tiene una larga experiencia en este tema de la banca. En los 70 comenzó a trabajar en la banca tradicional, en una caja de ahorros catalana, y tras 30 años trabajando en ella, pues dio el salto al sector o al mundo de la banca ética. Y por eso estamos aquí y compartiremos sus experiencias y su mensaje, ¿no? Digamos, de alguna manera, del mensaje de la banca ética, pues que nos hará llegar. Antes de dar paso a Joan, Marijose dará voz mediante una poesía reflexión que durará 2 minutos, sobre, dando voz a las inquietudes del grupo de voluntariado de Harreman Denda de Comercio Justo, un poco porque desde ahí surgió la idea de organizar este evento, y esperemos que salgan más ideas, ¿no? de este grupo. Eginaz egiten dut. Camino se hace al andar. Charlando con un amigo hace un tiempo me preguntó: ¿sabes cuál es el presente indicativo del verbo querer? Y acto seguido me dio la respuesta: yo hago. Qué bueno, ¿verdad? O sea que cuando yo de verdad quiero algo, no se queda en mero deseo, sino que involucra también a mi voluntad y se convierte y expresa en acción. Esto lo experimentaron también otros aprendices de la vida y otros filósofos, y acuñaron frases que luego se han ido transmitiendo y que forman parte de nuestros decires. Querer es poder. Caminante no hay camino, camino se hace al andar. Así como es tu deseo, así es tu voluntad. Y así como es tu voluntad, así son tus obras. Nahi izatea, ahal izatea. Nahi bada, egin ezinik ez da. Ezina, ekinez egina. Os invitamos a que dediquemos este tiempo a reflexionar sobre lo que significan estas frases en nuestra vida cotidiana. ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que hacemos? Zer nahi dugu benetan? Zer egiten dugu? Que no se queden en meros ideales, deseos y palabras lo que de verdad queremos. Hagamos que se traduzcan en obras, en actos. Apelemos a nuestra voluntad de hacer. Esnatu gaitezen. Geure giza kontzientziak ia oihuka eskatzen digu.
erabili dezagun indignazioa edo haserre horrek ematen digun indarra, geure ohiturak aldatzen hasteko. Jarri dezagun kontzientzia, argitasuna egiten dugun horretan, baita gure diruan, baita gure ekonomian ere. Gure ekintza txikiek guztiak batuta eragin handia dute. Izan gaitezen, munduan ikusi nahi dugun aldaketa. Behar bada, lur berri bat eta gizadi berri bat eraiki ahal izango dugu denon artean. Seamos el cambio que queremos ver en el mundo. Quizá podamos construir una nueva tierra y una nueva humanidad entre todos. Eskerrik asko. Y os invitamos ahora a participar en las reflexiones que, a través de la charla de Joan, vamos a hacer. Me pongo en pie aquí delante. Arratsaldeon guztioi. Es lo único que sé decir de momento. Me gustaría saber más, pero de momento no llego. Pero bueno, quizá la próxima pueda decir algo más. Bueno, para mí es un honor, de verdad, una alegría estar aquí. Un honor lo digo porque, bueno, esto es la cuna o el corazón del mundo cooperativista. Hoy a primera hora de la mañana me ha llamado un amigo a las 8. Me dice, Joan, que sé que vas a dar una charla allí, vigila, ten cuidado. Digo, ¿qué pasa? No, es que sé prudente, piensa que allí la gente ya están muy sensibilizados, es el corazón del mundo cooperativista, no digas según qué cosas, porque ya las saben, sé prudente, no les ofendas. Digo, bueno, hombre, ofender nunca. Yo siempre hablo desde el corazón y vengo a compartir, pues bueno, algunas ideas, algunos pensamientos. La verdad, algunos pensamientos que me ocupan y me preocupan desde hace tiempo, ¿no? Entonces, parece que cuando estamos juntos y compartimos, en realidad parece que uno da la conferencia, pero la realidad es que entre todos construimos algo nuevo o al menos ponemos las semillas para hacer algo nuevo, ¿no? Entonces, sí que hablaré de banca ética, pero antes me gustaría también compartir algunas ideas, porque, bueno, al ser banquero, cuando voy por los sitios dando conferencias, y doy bastantes, porque soy bastante parlanchín, me invitan a hablar y tal, y es inevitable cuando voy a los sitios me preguntan, bueno, Joan, un momento, tú que eres banquero, ¿cuándo crees que vamos a salir de la crisis? ¿No? Está la pregunta de todo el mundo, digo, como si los banqueros supieran algo. Y digo, pues mira, no lo sé, pero creo que no es la pregunta adecuada. O sea, para mí hay dos preguntas fundamentales en este momento. Una es, ¿por qué hemos llegado a la crisis actual? Y cómo deberíamos salir de la crisis. No cuándo, porque con las prisas yo veo que están diciendo cosas, a ver si en un año o dos volvemos a un crecimiento y tal. Y parece que hay gente que querría volver al modelo antiguo de hace 5 o 10 años. Y yo digo, hombre, yo espero que no volvamos a lo de antes, porque es insostenible. Y también es un momento para hacer reflexiones, porque yo pude asistir a algunas reuniones cuando el 15M, especialmente en Barcelona, pero bueno, también en Madrid y en Bilbao, y claro, la gente estaba indignada, ¿no? Movimiento de los indignados. Pero a mí que me gusta a veces pinchar un poquitín para provocar el diálogo, les decía, pero ¿dónde estabais hace 5 años? ¿Cómo es que nadie estaba indignado? Porque bueno, mira que el mundo estaba mal hace 5 años y 10, y cuando miras un poco las cifras de la economía mundial, o por ejemplo el informe de los objetivos del milenio, que ahora ya no se habla de los objetivos del milenio, es tan vergonzoso que evidentemente ya no se puede hablar, pero recordad que en el año 2000 las Naciones Unidas hicieron un plan estratégico de 15 años, llamado los Objetivos del Milenio, por el cual nos comprometíamos la humanidad a cambiar una serie de cosas de manera radical. Por ejemplo, el hambre, la pobreza en el mundo, la explotación infantil, bueno, en fin, toda una serie de puntos que me imagino que conocéis. Pero claro, no es que no hayamos hecho esto, es que estamos peor. Entonces, no estábamos indignados porque no nos había caído encima el castigo de nuestros errores, por llamarlo así, ¿no? Entonces íbamos aguantando, se veía más o menos bien. En España una sociedad de bastante opulencia, de consumo superficial y artificial, pero la gente creía que sí éramos más felices y ya nos iba bien, nadie se quejaba.
ni nadie se quejaba de la manera de trabajar de la banca, ni del absurdo de la especulación inmobiliaria, ni etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, yo creo que es importante decir no cuándo saldremos, sino vamos a ver qué hemos hecho entre todos, dónde está el error y cómo se debería enfocar una salida, no a la crisis de aquí. Yo creo que ya deberíamos tomar ya conciencia global de lo que pasa en el mundo y pensar ya en términos globales. Es decir, no podemos estar bien aquí si en el resto del mundo seguimos haciendo explotación como se ha hecho hasta ahora. Gran parte de la riqueza de Occidente ha sido por la explotación humana y del territorio en otros lugares del mundo. Por lo tanto, esta sería mi primera reflexión, ¿no? Entonces, entrando en el tema, ¿por qué hemos llegado a la crisis? Claro, a mí me sorprende siempre cuando veo la historia del ser humano, ¿no? De la humanidad, y vas viendo la evolución. Por ejemplo, yo siempre tomo como punto de referencia el Renacimiento, porque para mí marca un cambio muy importante, además lo dice la palabra, Renacimiento, surge un nuevo ser humano, parece que incluso más libre, y lo vemos en el arte, personajes como Leonardo da Vinci, Rafael, Miguel Ángel, pero luego ya enseguida lo vemos en la ciencia, en el surgir de la ciencia, y de personajes que tuvieron tanto coraje como Copérnico y Galileo, que tuvieron el coraje de decir, oye, pues yo por lo que veo, para mí que es la Tierra la que gira alrededor del Sol. Bueno, a algunos les costó la vida, como a Giordano Bruno, y a otros no, porque les obligaron a rectificar, como a Galileo. Bueno, pues no. Pero fijaros la osadía que representaba en aquel momento decir algo tan evidente ahora, no en aquel tiempo, como que es la Tierra la que gira alrededor del Sol, o cosas parecidas, ¿no? Entonces, cuando vemos la evolución del ser humano, surge un ser humano con una nueva fuerza, un nuevo coraje, una manera nueva de ver el mundo, el universo, toda la evolución de las ciencias, del conocimiento, de la filosofía, de las artes. Dice, hombre, pues el ser humano realmente tiene un potencial sin límites. Los seres humanos realmente somos capaces de todo. Y es cierto. Pero lo sorprendente es la gran contradicción. Simultáneamente a esta evolución ascendente del ser humano, pero simultáneamente hay una evolución descendente o una involución y hemos sido cada vez más capaces de cosas más destructivas, más incomprensibles. Coges el siglo XX, yo no sé si algún día llegaremos a entender la historia del siglo XX, pero es sorprendente la capacidad de destrucción del ser humano. A nivel de guerras mundiales, por ejemplo, o no tan mundiales, pero también a nivel de destrucción del propio planeta. Estamos destruyendo el planeta en el que vivimos, o sea, nos estamos autodestruyendo y somos incapaces de reaccionar porque hemos puesto el beneficio económico de algunos por encima de la supervivencia de la vida normal de la mayoría. Hoy leía una noticia, hoy o ayer, no me acuerdo, una noticia que se han reunido en Dubái, en Duján, una cumbre también de los países, para decidir qué hacíamos con el cambio climático y no han llegado a ningún acuerdo. O sea, incapaces, es decir, tampoco llegaron a un acuerdo cuando la cumbre en Río o en Copenhague. Entonces, ¿qué nos está pasando? Porque es demasiado fácil decir, bueno, es que estos son los banqueros o son los capitalistas. Son seres humanos como nosotros. ¿Qué lleva al ser humano, a un grupo de seres humanos, a este desarrollo loco, insostenible de un modelo económico que no lleva a ninguna parte? ¿Y por qué los demás lo aceptamos? Esta es la gran pregunta. Yo no hace mucho, cuando digo no hace mucho, igual ya hace unos meses, no veo normalmente televisión. Algún día, y ese día veía un programa de TV2 por la noche, hacían un reportaje de la Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, incluso en documentos originales en blanco y negro, y veía pues, todo lo que pasó con el nazismo. Y realmente es sorprendente. Dices, ¿cómo es posible que un movimiento así llegara hasta donde llegó y que nadie lo parara antes? Y luego, bueno, para pararlo, sabéis todo lo que sucedió, la Guerra Mundial, no sé si 40 o 50 millones de muertos, pero ahora la pregunta es, hostia, ¿por qué nadie levantó la voz y lo paró antes esto, no? Pero a la vez que me preguntaba esto, también me preguntaba si algún día mis hijos o mis nietos me preguntarán, ¿por qué no parasteis esto antes? No sé si algún día no nos van a pedir responsabilidades a todos, ¿por qué cometimos, como dice algún pensador, por ejemplo, Federico Mayor Zaragoza, dice, ¿por qué cometimos tantos el delito del silencio? De callar y aguantar, y ya nos iba bien el modelo, ¿no? Entonces, para mí hay que profundizar en el ser humano y en el propio sentido de la vida de un ser humano, es decir, en qué hemos convertido la vida. Entonces me doy cuenta que, mirándome a mí, que es lo que tengo más cerca para intentar entender qué es un ser humano, descubro en mí dos aspectos que creo que está común en todos nosotros. Por una parte, esta parte superior, noble, que os decía, el que es capaz de hacer cosas increíbles, de crear maravillas artísticas a nivel de pintura, a nivel de música,
un ser humano creador, que busca la comunidad, que busca la unión, que busca transformar las cosas en positivo, y yo es lo que llamo el yo, esta parte de cada uno de nosotros que decimos yo, pero también descubro un yo más pequeño, que hay quien los psicólogos llaman el ego, me da igual los nombres, creo que no es importante la etiqueta que pongamos, pero sí que identifiquemos los conceptos, ¿no? Hay una parte en mí que no es tan noble, que puede ser más mezquina muchas veces, que la descubro porque yo practico un ejercicio desde hace 35 años y me va muy bien por las noches antes de ir a dormir, hago una retrospección de lo que ha sido mi jornada, la que ha sido mi vida durante ese día, hago una visión, me salgo como fuera de mi propio personaje, porque a veces estamos muy identificados con nuestro propio personaje, nos confundimos, ¿no? Y pensamos, yo soy esto, y cuando por la noche te observas de fuera dices, bueno, yo no soy tan esto como pensaba, a veces estoy un poco demasiado sumergido en el personaje cotidiano y descubro en mí cosas que no me gustan. Cuando me he comportado con mi familia, en el trabajo, con los amigos, es decir, descubro, pues bueno, a veces que no he sido del todo veraz, o que no he sido del todo, no he tenido el coraje que tenía que tener, etcétera, etcétera, etcétera. O que no me he interesado por las personas que me tenía que interesar. Y eso que me levanto cada día con el propósito de ser mejor persona, de corregirme, y veo que cuesta muchísimo. Y descubro que en mí, pues bueno, hay como unas fuerzas que se oponen a que yo sea realmente quien quiero ser. Y claro, si esto lo veo en mí, y también lo veo en la gente que conozco más de cerca, pues casi que me permito extrapolarlo y decir, pues igual nos pasa a todos lo mismo, que hay realmente un ser dentro de nosotros que es al que aspiramos a ser este ser humano, realmente noble, superior, capaz de crear, capaz de colaborar con los demás y de construir un futuro mejor, pero también en todos nosotros parece que hay fuerzas interiores que nos empujan a veces a no ser esto, ¿no? Y yo, mirando y observándome a mí mismo y a los demás, he visto como tres contrafuerzas, por llamarles de alguna manera, fuerzas o contrafuerzas, que actúan en nuestro interior y que no nos dejan ser auténticamente seres humanos. La primera está a nivel del pensar. No siempre podemos pensar lo que queremos pensar. Yo me doy cuenta que muchas veces solo dejamos que los pensamientos pasen por nuestra cabeza o que pensamientos inducidos por otros calen en nosotros demasiado fácilmente, por ejemplo, a través de la publicidad. Nos deberíamos preguntar por qué es tan fácil seducir a la gente a través de la publicidad. Ahora llega Navidad. De hecho, yo sé que llega Navidad por los anuncios de la televisión. Antes es porque oía villancicos y hacía frío y nevaba, y ahora ves los anuncios en televisión que anuncian perfumes. Cuando llega esta temporada dices, ya estamos cerca de Navidad. Anuncios de perfumes que no consigo entender, me sucede como en el euskera, sé que dicen algo y que acaban diciendo París o New York, el resto no lo entiendo, pero es una señal de que algo, pero esto debe funcionar, porque lo repiten cada año y venden cientos de millones en perfumes. Es por poner un ejemplo tonto, ¿no? No sé a lo que apelan, porque a mí desde luego no me despierta todavía esto, al menos esto no me despierta ninguna adicción, quizá otras cosas sí, pero me pregunto por qué es tan fácil seducir al ser humano, ¿no? Y me doy cuenta que nos han inoculado, hay como unas fuerzas de la mentira que atraviesan esta sociedad y es muy difícil ser auténtico y ser veraz. O sea, la mentira se ha inoculado en la sociedad, en muchas formas. Una es la publicidad, pero también en muchísimos ámbitos de la vida. Por ejemplo, en la política, yo me acuerdo, no hace muchos años, George Bush, públicamente ante las cámaras de la televisión de todo el mundo, tuvo la desfachatez de decir, a partir de hoy vamos a mentir como gobierno y esto lo vamos a hacer para proteger al pueblo americano, ¿no? Y a partir de hoy no sabréis si mentimos o no. Yo aquel día me quedé atónito porque pensé, ya realmente la mentira ha subido al poder. O sea, te dice, ya no sabrás nunca más si mentimos o no. Obama no ha desmentido esta frase, por lo cual me imagino que sigue siendo lo mismo. Bueno, no sé si es desfachatez de este hombre o al menos fue honesto y reconoció lo que todos venían haciendo. Hay tanta mentira que al final ya dudamos de que la verdad exista. Y esto se ha instalado una especie de relativismo en la sociedad, de que la gente, bueno, la verdad no existe, la verdad es relativa, cada uno tiene su verdad, y yo frente a esto me tengo que rebelar. Mira, una cosa es que no llegue a alcanzar la verdad. Esta es una limitación que yo puedo tener, o que quizá tenemos todos, o que todos alcanzamos solo aspectos parciales de la verdad. Pero el anhelo de la verdad debería acompañarlos desde que somos pequeños hasta que nos morimos. Es un ideal. Quizá no llegas, pero debes esforzarte por la verdad, por descubrir la verdad y por ser veraz, y por ser auténtico y por ser coherente con los principios.
Y esto, si no es un ideal, se convierte en todo lo contrario y para mí en este momento, a nivel del pensamiento, las ideas fluyen, son mentiras, faltas de veracidad, da igual. Se ha instalado algo allí relativista y esto hace que la gente dude de todo. Dudamos de todo, dudamos de las personas, no tenemos confianza y esto es un virus, repito, social que ha ido inoculando. Y frente a esto hay que luchar. Hay que luchar primero con uno mismo, que es lo que tienes más cerca, un esfuerzo permanente por ser veraz, por ser auténtico en lo que piensas, en lo que dices y en lo que haces y por ser coherente. Y sobre todo esto hay que educar a los niños así. Deberíamos plantearnos una sociedad con los problemas que tenemos hoy, cómo estamos educando. Porque claro, la sociedad es un resultado de cómo educamos a los jóvenes. Y claro, cuando ves la manera que se está educando, pues se está educando, ya los problemas que vamos a tener de adultos se han inoculado en la fase de la infancia. Y una es esta, los niños no ven la verdad a su alrededor. Segundo punto que quería tocar así de manera rápida antes de entrar en todo lo demás, es a nivel del mundo del sentimiento y de las emociones. Fijaros que cada vez tenemos más conflictos en las relaciones entre nosotros. Conflictos entre las parejas, o sea, cada vez hay más gente que se separa, conflictos entre padres e hijos, conflictos en las escuelas. Estuve hace poco en Barcelona en un colegio, reunieron alumnos de varios colegios, había casi 500 personas y tal, y los profesores decían la problemática, yo no sé cómo lo vivís aquí, pero allí, la problemática creciente de la violencia infantil, de la agresividad de los niños con los profesores, con los padres, pero entre sí. El fenómeno este de la, ¿cómo lo llaman? El bullying, creo que le llaman, la agresividad entre los niños, pero que ha aumentado unas proporciones preocupantes, ¿no? Entonces hay que preguntarse, ¿qué le sucede a un niño? ¿Por qué un niño tiene que ser violento? Si los niños son cada vez más violentos, ¿qué está pasando? Esto es lo que nos deberíamos preguntar. ¿Qué les estamos mostrando? ¿Qué mundo les estamos presentando? Que hace que ellos de dentro saquen esta agresividad. Y de nuevo, mirándome a mí, ¿cuándo soy agresivo? O podría serlo, intento no serlo nunca, pero ¿cuándo siento que de mí surgen fuerzas de agresividad que tengo que controlar? Cuando realmente hay algo dentro mío que no puede salir, finalmente exploto. Entonces me pregunto si todos los ideales que tienen los niños, no como ideales intelectuales, sino como impulsos vitales, como ganas de vivir, como cosas que querrían hacer, si realmente encuentran en el mundo algo que les satisfaga o que tenga que ver con lo que llevan dentro. ¿Qué ilusión puede tener un joven cuando sus padres en el colegio le dicen que tiene que estudiar para tener una buena carrera universitaria porque si no, no encontrará un trabajo y no se ganará la vida? Claro, pero ¿qué ideal puede ser este para un joven? Pues ninguno. Pues claro, tú miras la situación, tienes que estudiar mucho, tener una carrera, o 2 o 3, y algún máster y varios idiomas, porque si no, no te ganarás la vida y le estás diciendo que ganar la vida es tener un trabajo en el que ganas dinero. Y esto no es ganar la vida, esto es ganar dinero simplemente. Para mí ganar la vida es que en la vida hagas algo que valga la pena. Realmente cuando llegue el final de tu vida digan, sí señor, hice esto, aporté esto a la sociedad, he ganado una vida, he dado sentido a una vida, para mí y para los demás. Y esto nos enseña, sí. A mí cuando era pequeño, a mí me educaron en otros valores y tampoco hace tanto. Tengo una edad, tengo 61 años, pero tampoco hace tanto. Y a mí me decían, tienes que prepararte. Me decían, tienes que estudiar mucho para que el día de mañana seas un hombre de provecho para la sociedad. No es lo mismo ser un hombre de provecho a la sociedad que ganarte la vida. El gesto es completamente contrario. Ser un hombre de provecho es que, las capacidades que la vida te ha dado, que todos nacemos con capacidades diferentes y dones diferentes, da igual si son pocos o muchos. Yo lo digo porque también a veces hay una admiración a la inteligencia, a la gente que es inteligente. Hemos creado un culto a la inteligencia. De hecho, todos los padres querrían que sus hijos fueran los más inteligentes del mundo. Y de hecho, muchos padres se lo creen, que sus hijos son los más inteligentes del mundo, ¿no? Siempre te dicen, mi hijo es, no es porque sea el mío, pero es, ya, no es porque sea el tuyo. Pero es igual, y cuando alguien te dice, fulano es muy inteligente, yo siempre digo, ¿y qué? O sea, la pregunta es, ¿para qué ha servido su inteligencia? ¿Cómo ha cambiado el mundo gracias a tu inteligencia? Esta es la pregunta. Entonces, la inteligencia, al fin y al cabo, te viene de nacimiento, por lo tanto, no presumas de ella. Yo siempre digo, y lo oí a un personaje, curiosamente, lo oí en una conferencia del que creó la página Amazon en Internet, Jeff Bezos, y lo oí un día en algo que era maravilloso. Decía, la bondad es una opción de vida. La bondad es lo que deberíamos admirar de las personas, porque la bondad significa que los dones y las capacidades que tienes al servicio de quien las vas a poner. Y esto es lo que deberíamos enseñar de pequeños. La bondad, el interés por los otros seres humanos. No mira por lo tuyo, por tu carrera, por tu profesión, que también, evidentemente. Pero el gesto que aprendes de pequeño
es contrario. Es decir, miras para ti o desde pequeño te enseñan a pensar en los demás. Y esto crea incluso en el ámbito de las relaciones humanas algo completamente diferente. Interésate por los otros seres humanos. Y en cambio hoy estamos fomentando el odio. No el odio, la palabra odio quizás muy fuerte, pero odio significa la separación del que no me gusta o que no me entiendo. No me entiendo con una persona, me separo. No me entiendo con este, la aparto. Iríamos apartando pensando ingenuamente que el problema siempre es el otro. Yo tengo muchos amigos que a mí me tienen por una persona rara porque llevo 40 años casado y no nos hemos separado. Y eso que a veces hemos tenido nuestros más y menos, pero la gente se separa. Y cuando me venían a ver, cuando estaba en la caja, es que me separo porque fíjate, lo ves, es que es un imbécil, porque no sé qué. Yo digo, pero tú estabas enamorado o enamorada de él. Sí, bueno, pero es que fíjate tal. Ya, y entonces el problema siempre es el otro, pero la gente se separa con otro. Vuelven a tener problemas y a veces 3 veces y 4 veces. Dices, pero no te das cuenta que vayas donde vayas, el problema eres tú. Claro, pero nos pasa todo. Es decir, pensamos que el problema es el otro y no sabemos ver que cuando hay un problema de relación, lo que nos falta es interés por el otro y descubrir quién es el otro. ¿Y qué podríamos hacer juntos? Seguimos demasiado en el tema me gusta, no me gusta, me cae simpático o antipático, y esto jamás va a solventar los problemas. El futuro del ser humano es decir, ¿qué podemos hacer juntos? No se trata de ser amigos y tomar copas juntos, pero aunque seamos diferentes, sí podemos compartir ideales y trabajar juntos por un futuro mejor. Y cuando uno se compromete para un futuro mejor, las antipatías desaparecen. Entonces, el interés por el ser humano es algo que deberíamos inculcar también en la infancia y, sobre todo, estas relaciones emocionales se cultivan muchísimo cuando uno es pequeño a través del arte. Yo insisto siempre, en donde puedo, me invitan en colegios, universidades, en la importancia del arte en la educación. Y el arte siempre forma parte de algo marginal, materia extraescolar, ratos libres, porque lo importante es las matemáticas, la física, la gramática, ¿no? Incluso los políticos discuten cuántas horas tenemos que hacer de matemáticas o de física, y yo me quedo muy sorprendido, porque tenemos un fracaso escolar brutal, un fracaso social. Esta sociedad ha fracasado. En España y en el mundo. Es decir, por lo que decía antes, tenemos todos los recursos económicos, recursos científicos y técnicos y cada vez estamos peor. Entonces, frente a este fracaso deberíamos ser más humildes, parar y decir, ¿qué estamos haciendo mal? Vamos a cambiar las cosas, ¿no? Pero se sigue educando igual, los gobiernos siguen pidiendo los planes de educación, yo nunca lo he entendido, me molesta profundamente que cada gobierno que cambia, gente que a lo mejor jamás ha dado clase en un colegio, decida el plan de educación de una escuela o de una época escolar. No lo entiendo y no entiendo que se dé más importancia a las matemáticas o a la física que al arte, porque el arte, mi experiencia es que el arte despierta una sensibilidad que nos hace estar más preparados y más próximos a los demás. Por tanto, segundo punto, frente a esta falta de, digamos, o esta tendencia al odio o a la agresividad o al conflicto con los demás, yo diría desarrollar, por una parte, el entusiasmo frente a esta empatía general que hay y sobre todo el interés por los otros seres humanos. No es suficiente la tolerancia. Hoy se habla mucho de tolerancia, hay que ser tolerantes. Y a mí la palabra tolerante es que casi me suena como arrogante, ¿no? Porque voy a ser tolerante, no es suficiente. Tienes que interesarte por los otros seres humanos. Y si no te caen bien, más. Y en el trabajo, por ejemplo, es una experiencia cotidiana donde tenemos un campo de experimentos. Es decir, porque en el trabajo siempre habéis oído el comentario, ¿no? Hay gente que dice, no, si yo en el trabajo estaría bien si no fuera por... Y siempre hay alguien que te amarga la vida. Pues este es el que te está mostrando dónde tienes un camino de aprendizaje, dónde tienes algo por resolver. Porque queremos resolver los grandes problemas del mundo, pero somos incapaces de hacer, aquí no lo sé porque sois muy cooperativistas, igual lo lleváis bien, pero en Barcelona una reunión de copropietarios de una finca es digno de filmar y de estudio de un doctorado en psicología. O sea, es dificilísimo. Una reunión de vecinos para decidir pues, si se pinta el parking o... Bueno, pues, allí puede ser una guerra, ¿no? Entonces, el interés por otro ser humano. Y esto no hace falta un decreto de un gobierno. Es decir, esto lo decido yo. Decido interesarme por los otros seres humanos y en mi vida cotidiana intentar cambiar el gesto que está siempre encerrado hacia aquí, girarlo y dirigirlo hacia afuera. Y la tercera contrafuerza que creo que nos invade y que no nos deja ser nosotros mismos en este momento es el miedo. El miedo
quizá en este momento con más fuerza que los otros dos, nos ha inoculado desde que nos levantamos hasta que vamos a dormir, en televisión, en radio, en prensa, nosotros mismos estamos contagiados y difundimos esta epidemia de miedo y tenemos miedo de todo. Entonces, del día de mañana, que si la prima de riesgo, gente que jamás había oído hablar de la prima de riesgo, ¿tú crees que volverá a subir la prima de riesgo? No sé, chicos, pero tanto miedo. Y es que el día de mañana y el día de mañana. Y entonces, el miedo nos convierte en caricaturas de lo que podríamos ser. Entonces, la mentira, el odio y el miedo son como tres contrafuerzas que han contaminado nuestro yo. Hoy hablamos de la contaminación del mundo exterior, y es cierta, y es preocupante, pero simultáneamente nuestro mundo interior está totalmente contaminado. Y si no arreglamos esto, es imposible solucionar los problemas de fuera. Imposible. A menos que venga un gran guía, un gran líder dictador que nos diga qué tenemos que hacer, cómo, cuándo y dónde. Y cuidado, que a mí esto también me da miedo que pueda volver a pasar. Cuando oigo hablar a algunos del nuevo orden mundial, a mí hay un sexto sentido que me despierta y dice, cuidado, no quiero un orden mundial y una paz y que ya no tengamos problemas de trabajo y de hambre y tal, porque alguien nos ordena la vida. Porque habríamos perdido lo más sagrado del ser humano, que es la libertad. Tenemos problemas porque somos seres que evolucionamos hacia la libertad y también hacia el amor. Para mí son las dos cualidades de los seres humanos. Y el amor, que nos convierte realmente en seres, como he dicho al principio, seres creadores, seres que podemos hacer todo en el mundo. Pero no es algo que tengamos dado. Tenemos la capacidad, pero no es una habilidad todavía. Tenemos que luchar por la libertad, que nada nos determine desde fuera, y tenemos que luchar para realmente ser capaces del amor, y el amor es dar, lo que decía al principio, todo aquello que yo tengo como capacidad, ponerlo al servicio de los demás. Y hoy no lo podemos hacer porque nuestro yo, el que decide lo que quiere hacer de su vida, está contaminado profundamente. Quizás es una palabra un poco exagerada, pero bueno, la estoy utilizando también pues esto, porque hay que provocar a veces con palabras, ver la gravedad de la situación. Solo estamos viendo el problema fuera, pero el problema en nuestro interior no lo vemos. Y cada vez vivimos vidas menos auténticas. Vivimos adaptándonos a la sociedad. Y de hecho este también es un modelo que se enseña en los colegios, la teoría de la evolución, de que el hombre es un animal, un poco un animal que lucha, la lucha por la supervivencia. Nos han hablado tanto de la lucha por la supervivencia que hoy solo aspiramos a sobrevivir muchas veces. Trabajar, tener un trabajo, una casa, bueno, y poder sobrevivir. Y esto evidentemente que es necesario, pero si solo aspiramos a esto es muy triste. Finalmente esta imagen de que el hombre es un animal inteligente, que no es cierta, yo no la comparto. El hombre es algo más que un animal, es un ser que puede decidir su destino. Finalmente hay el peligro que sí que solo seamos animales luchando para sobrevivir en esta sociedad que es como una nueva selva, luchando unos contra otros para sobrevivir porque todo es muy complicado. Entonces lo que está amenazado es el propio concepto del ser humano hoy. Y esto yo creo que no se advierte suficientemente. Hay tanto miedo. Y hay gente que dice, bueno, si ahora no me vengas con filosofías, que con los problemas que hay, vamos a solventar primero los problemas. Pues si ahora que tenemos problemas, solo cuando hay sufrimiento somos sensibles a hacer un cambio. Lo bueno que ha traído esta crisis es que pues esta sala hoy está a hablar a un banquero. Esto era impensable hace unos años. Pero no porque sea banquero, sino porque vamos a hablar de conciencia. Esto ha traído la crisis, el despertar de la conciencia a mucha gente que estaba dormida. Pero no es suficiente. O sea, hay que desarrollar más esta nueva conciencia individual, de comunidad, pero luego hay que pasar al compromiso. Con la conciencia no es suficiente. O sea, el siguiente paso es compromiso con el mundo. Y para esto, primero uno que tiene que hacer es el cambio personal. Yo al menos siempre abogo por un cambio personal. La gente dice, pero es que el cambio tiene que estar en la política. También tiene que estar en la política. Pero si no tenemos una fuerza moral porque nosotros hemos cambiado, y a veces le digo, ¿cómo podemos exigir a un banquero que sea honesto, que sea transparente, o a un político si yo no lo soy? Hay gente que dice, es que gritamos y no nos escuchan. Es que quizá todavía no tenemos la fuerza moral suficiente, porque a lo mejor podíamos haber cambiado más a nivel personal, y si lo hubiéramos hecho y hubiéramos empezado a crear más comunidad entre todos nosotros, quizá tendríamos ya una fuerza para que nos escucharan. Entonces, esta era la primera reflexión que quería hacer, ¿no? Entonces, cuando hablamos de cómo deberíamos salir, este es un poco el análisis de por qué estamos así, yo creo que es porque hay crisis del ser humano, esta es mi visión de la situación, la crisis económica es solo un aspecto parcial. ¿Cómo deberíamos salir? Yo creo que deberíamos salir en tres áreas, no solo en la economía.
Hay 3 áreas en la vida social que debemos tener muy claras y que deberíamos ver en cada una cómo deberíamos tratarla, ¿no? En una vida cualquiera, en cualquier ciudad, población o país, tenemos el ámbito de la cultura, el ámbito político o jurídico y el ámbito económico. Y los 3 requieren observaciones diferentes porque son diferentes. Los seres humanos, por ejemplo, una de las características que tenemos, y por eso digo que el hombre no es un animal, es que cada uno de nosotros es completamente diferente del otro. Esta es nuestra grandeza. Y por eso debemos interesarnos por el otro, porque cada uno es diferente. Y si queremos tener una sociedad en paz y que funcione, debemos no solo respetar las diferencias, sino que las debemos promover y las debemos cuidar. O sea, cada uno debe poder desarrollar su diferencia. Y este es el ámbito de la cultura. Cada uno tiene que poder desarrollar pues, su propia lengua, y cada uno tiene su raza, religión, forma de creer, y está bien, y es imprescindible y necesario que cada uno en este ámbito pueda ser libre. En el ámbito cultural, la libertad es la exigencia básica para tener paz. Si no, siempre habrá conflictos. Cuando alguien quiere poner sobre el otro su propia ideología, su forma de pensar, decir, bueno, esto es lo correcto, lo que hemos vivido muchas veces a través de la religión o de la propia política. Entonces, lo que llevas dentro, que es diferente, si no lo dejas salir, se revela, tarde o temprano. Por tanto, en el ámbito cultural, la libertad es fundamental. El respeto a la libertad y promover, incluso diría, tenerlo como un gran ideal, ¿no? En el ámbito político, fijaros que si bien todos somos diferentes, y lo somos, para que tengamos una sociedad en paz, todos debemos tener los mismos derechos. O sea, a veces decimos que todos somos iguales. No, todos somos diferentes. Pero para convivir, todos debemos tener los mismos derechos ante la ley. Y el ámbito de la política y el mundo jurídico, su única misión debería ser garantizar esta paz. Es decir, que nadie vulnera los derechos de los demás. A los políticos a veces les pedimos demasiadas cosas, que creen 5 millones de puestos de trabajo. No creo ni que puedan ni que sepan. Es decir, no es esta la tarea de un político. Esto tienen que hacer los empresarios, o las cooperativas, etc. Pero no el político. El político lo que tenía que haber hecho y no ha hecho es vigilar que nadie vulnerara los derechos de los demás. Y en estas últimas décadas, por no decir mucho más, pero en las últimas décadas, se han vulnerado impunemente los derechos de las personas, por ejemplo, a través del sistema financiero. O sea, lo más grave en este momento del sistema financiero es que el dinero se ha sacado de circulación de la economía real, luego lo hablaré con más detalle, y se ha dedicado a especular con todo el hundimiento mundial de los mercados y tal, con lo cual, bueno, habéis visto que si participaciones preferentes, que si fondos de inversión, la gente ha perdido su dinero. Entonces, se han hecho verdaderas barbaridades. Y esto es lo que no tenían que haber permitido los políticos. Políticos, su misión es que nadie abuse de los demás, hay cosas que no se pueden permitir. Entonces, no solo se han permitido, sino que ahora, después de 4 años de crisis bancaria, de ayudar con dinero público a la banca, que es algo sorprendente. O sea, ayudamos a dinero público a la banca para que se sanee, siga despidiendo gente. Es sorprendente. No quiero entrar mucho en esto porque me caliento en este tema. Pero es que es sorprendente, ¿no? Pero no ha habido impunidad total. A nadie se le han pedido responsabilidades. Entonces, no solo esto, sino que hoy, 3 o 4 años después de la crisis, los bancos que sobreviven, que cada vez son más grandes y poderosos, siguen haciendo lo mismo. El otro día un excompañero mío de la Caja de Ahorros me explicaba casi llorando, y eso que tiene mi edad, que le han despedido de director de una oficina porque se ha negado a comercializar un producto, porque le obligaban a engañar a los clientes. Esto después de 4 años de crisis. Le estaban vendiendo como una libreta de ahorro a plazo fijo en donde le prometían al cliente que le pagaban el 4%. Y luego, si girabas las páginas y te comprabas una lupa, porque si no, no se ve, allí decía que, bueno, que el 4% es lo que la Caja, a lo que quería llegar, pero no sabían si llegarían al 4%, y que el capital no estaba garantizado, lo podías perder. Pero esto tenían prohibido decírselo a los clientes, es que no lo digáis porque si no, no lo comprarán. Entonces, mi amigo, con buen criterio, dijo que se negaba, no le han metido en la calle, porque esto no lo podían hacer, le han quitado director, le han puesto en otra población de cajero, pues igual. Como decía una persona, más vale morir de hambre que de vergüenza, ¿no? Entonces, se sigue haciendo lo mismo. Entonces, la política no debería permitir esto. Hay cosas que no se deben permitir. Cuando un político, por ejemplo, el presidente del gobierno actual y el anterior, los dos lo han dicho públicamente en las cámaras de televisión, decir, bueno, es que los mercados nos obligan, pues entonces tenemos un problema serio. O sea, cuando un presidente de un gobierno dice que el mercado le obliga,
Yo pensaba que lo obligábamos los ciudadanos. Cuando te dice, además lo creen así, dicen, es que nos obligan los mercados, y realmente quizás es así, tenemos un problema serio. O sea, el poder económico ha invadido el poder político. Entonces, ¿en manos de quién estamos? Ellos no lo podrán cambiar esto. Solo desde la sociedad civil creo yo que podremos hacer este cambio. Pero es importante entender que el ámbito de la política es el que debe garantizar esto. Y hoy no se está garantizando los derechos de las personas. No en este momento. Y en el ámbito de la economía, si en el primer ámbito he dicho que somos todos diferentes y en el segundo ámbito que todos tenemos los mismos derechos, en el ámbito de la economía lo que tendríamos que darnos cuenta es que todos nos necesitamos unos a otros. Nadie es autosuficiente, no en este momento. Quizá en el pasado alguien que vivía en un sitio apartado, pero no, ya no podemos ser autosuficientes. Todo lo que he hecho hoy he necesitado a los demás. La comida que he comido, el transporte en el hotel, todo me lo han hecho los demás. Necesito a los demás para vivir. Y la economía es este ámbito. Los seres humanos, con nuestro trabajo, cubrimos las necesidades de los demás. Este para mí es el nuevo concepto de trabajo. Yo no trabajo para ganar mi salario. Yo trabajo porque con mi trabajo y mis capacidades ayudo a satisfacer las necesidades de los demás. Y luego, claro que me tienen que dar un salario para vivir. Pero yo no quiero vender mi trabajo por un salario. Mi trabajo es mi profesión, lo que yo aporto al mundo. El salario digno debería estar garantizado por descontado. Forma parte del ámbito medio del mundo político jurídico. Todo el mundo debería tener un salario digno para vivir. Y si no fuera un salario, pues la renta básica mínima, algo. Esto debería estar garantizado. Pero el trabajo es aquello que yo puedo aportar. Entonces, fijaros que en base a este nuevo concepto de trabajo, lo importante es cambiar el concepto de economía que nos han dado hasta ahora. Nos han vendido, se enseña en las universidades. Yo voy por facultades de economía y se sigue enseñando así, que estamos en un sistema capitalista liberal, en un mercado libre, en donde impera la ley de la oferta a la demanda, que cada uno tiene que intentar maximizar el beneficio y minimizar los costes. Mira, dicho así, incluso parece interesante, ¿verdad? Esto traducido en lenguaje popular significa, tú mira por lo tuyo, a los demás que les den. Esto es lo que se está enseñando a los jóvenes. Tú mira tu beneficio personal. Estuve en la Facultad de Economía de Barcelona hace un año, aproximadamente, un año y medio, y por curiosidad pregunté cuál era el libro de texto que utilizaban de introducción a la economía. Y cuando me enseñaron no me lo podía creer. El mismo libro que yo estudié hace 40 años. Un libro de un autor americano llamado Lipsey, que era un libro infumable, pesado, una cosa que se llama, bueno, Introducción a la Economía, ¿no? Y donde explicaba esto, la competencia, tú busca el máximo beneficio. Además se les dice a la gente, tú no te preocupes los demás, tú busca tu beneficio, que el mercado ya lo regulará, ya lo equilibrará todo. Esto se enseña hoy. Pero si no es verdad, ¿no ves que el mercado no equilibra nada? ¿Cómo puedes enseñar esto? ¿Cómo puedes dar este libro de texto? Les decía yo a los profesores, decía, bueno, es que es el programa. ¿Cómo que es el programa? Pues cambia el programa, bueno, es que no podemos. Pues no des el libro, quema el libro. Invéntate en la clase otra cosa, me da igual, o sea, sé libre, o lee el libro y además diles otras cosas a los alumnos. No podemos decirle a un alumno que salga de la universidad con la idea que él tiene que buscar su beneficio personal y que el mercado ya... Esto es una desfachatez moral. Tú tienes que preocuparte, a un joven hay que decirle, tú vigila y preocúpate de las consecuencias de tus actos en el mundo, porque tú eres el responsable de tus actos. Todo aquello que hagas influirá en los demás y en el propio planeta. Ser responsable de tus actos. Piensa en los demás. Esto es lo que dicen en economía. Y no sé si esto se puede poner en alguna ecuación matemática. Pues da igual. Tantas matemáticas en la economía. La economía no son matemáticas, son relaciones entre seres vivos. Seres humanos que tenemos que trabajar, relacionarnos. Esto es economía. Tanta ecuación matemática, econometría, ecuaciones diferenciales. Yo también lo he estudiado todo esto. No sirve para nada. No sirve para nada. Y cuando ves que les preguntan los premios Nobel de Economía, no tienen ni idea de nada. Hemos preguntado premio Nobel, le ha dicho no sé qué. Es igual, porque si se equivoca tampoco le van a pedir responsabilidades, pues no pasa nada. Pero la economía es algo más sencillo, más directo. Seres humanos, trabajar, relacionarnos. El principio tiene que ser el contrario, no el máximo beneficio personal, la competencia y el mercado, sino que el principio tiene que ser justo. El principio de la dependencia mutua o el apoyo mutuo. Sí, así entrará un poquitín de aire, será más... Bueno, estaba hablando del tercer aspecto de la economía, ¿no? De cambiar del paradigma de la competencia, del mercado que tiene que regular y la búsqueda del beneficio personal,
a justo todo lo contrario, ¿no? Descubrí que en economía nos necesitamos unos a otros y que con nuestro trabajo cubrimos las necesidades de los demás. Entonces, claro, el principio que debe regir la economía es el principio del apoyo mutuo o de la dependencia mutua. Fijaros que, curiosamente, esto lo descubrí ahora hace pocos años, en la época que empezaba a difundirse las teorías de la evolución de Darwin, de Haeckel y de Spencer, en donde bueno, nos difundían esta idea de la lucha por la supervivencia y de que sobreviven y evolucionan los más fuertes o los que se adaptan mejor. Nefasta teoría, la lucha que aquí el más fuerte es el que sobrevive o el más listillo. En la misma época hubo un gran científico, es más conocido por sus ideas políticas que por lo científico, era conocido por sus ideas anarquistas, de hecho le llamaban el príncipe anarquista, Piotr Kropotkin. Kropotkin, un gran personaje que además escribió un libro científico que se llamaba El apoyo mutuo. Y él mostraba, un poco en contraposición a las ideas de Darwin y de Haeckel, cómo en la naturaleza la evolución se produce no por lucha ni por competencia, sino por cooperación entre las especies. Puede haber en un momento, ya lo sabemos, que un lobo mata a un cordero para alimentar a su manada, pero es lo justo, lo imprescindible, cada uno depende de los demás, pero en general hay un apoyo mutuo en la naturaleza y fijaros que esto se ve porque en la naturaleza los animales no provocan residuos irreciclables. Esto solo lo hacemos los seres humanos. Los animales lo que deja uno lo aprovecha el otro, hay un apoyo mutuo y así se produce la evolución y también, si queréis, la supervivencia de los animales. Por cooperación, por apoyo mutuo, por dependencia mutua. Solo el ser humano se ha salido de este modelo, hemos ido a nuestro egoísmo, hemos olvidado el planeta y el resto de los seres de la Tierra y así nos va. O sea, la realidad nos está mostrando nuestro error. Es decir, os habéis olvidado, nos dice la naturaleza, de nosotros, de la Tierra, de que formamos parte de un mismo organismo. Nosotros y la Tierra no somos algo diferente, somos la Tierra. Y lo sabemos, nuestro propio cuerpo al morir vuelve a la Tierra. El misterio del ser humano es que la conciencia se ha individualizado en cada uno de nosotros. Podríamos decir que nosotros somos la parte consciente de la Tierra, pero somos un único organismo, dependemos unos de otros. Entonces, la nueva economía debería ser la economía del apoyo mutuo, de la dependencia mutua o de la cooperación. O como se dice ahora, las nuevas palabras, lo habéis dicho en la presentación, la economía del bien común. Esto no es nuevo. A mí cuando era pequeño me educaban en la idea del bien común. Ya existía. ¿Qué ha pasado entre medio que hemos olvidado todo esto? ¿Y qué ha pasado? Que la Tierra nos la estamos cargando y no somos capaces de reaccionar. Entonces, bueno, ¿y cómo se construye una nueva economía? Porque si no todo queda muy teórico. ¿Cómo bajas esto a la realidad? Bueno, hay muchos ejemplos. Uno lo he visto aquí. Comercio justo, por ejemplo. Es una manera de cambiar la economía. Comercio justo significa hablar de un precio justo o incluso a mí me gusta hablar del precio verdadero. Hay que pagar el precio verdadero de las cosas. Cuando pagamos un precio barato, alguien va a sufrir detrás de esto. Hay un anuncio nefasto en televisión, que no lo puedo soportar, está de moda, el anuncio que sale un personaje que dice yo no soy tonto. Lo habréis visto, ¿no? Y bueno, viéndole dices, pues ya ves tú. Yo no soy tonto, pero fijaros el mensaje que hay detrás. Yo no soy tonto significa yo compro lo más barato. Y de hecho a veces esto lo hacemos la gente, ¿no? A veces la gente que dice, mira que me he comprado. ¿A qué no dirías lo que me ha costado? Pues no sé, 100. No. 80. No. 50. 20. Entonces, fíjate qué inteligente que soy, que lo he comprado por 20 cuando valdría 100. Yo me pregunto, pues bueno, yo no sé. Este personaje que dice que no es tonto esta empresa, igual si alguno de vosotros tiene que ir a trabajar allí o vuestros hijos, me imagino que el dueño tampoco debe ser tonto, me imagino, ¿y para qué va a pagar un salario digno a la gente? Con la gente que busca trabajo, pues debe decir, yo no soy tonto, pues si puedo pagar 700 no pago 1.500. Pero claro, la idea de no soy tonto o soy inteligente o busco el mejor precio para mí, te viene rebotado como un boomerang tarde o temprano. Esto es el efecto de la economía, esto es lo que no sabemos ver, que estamos relacionados y cualquier error que cometemos, tarde o temprano, nos va a volver rebotado a nosotros o a nuestros hijos o a nuestros nietos. Esto los antiguos orientales llamaban el karma, una palabra más sofisticada. Llámale como quieras. Efecto boomerang. Cometes un error, estamos unidos, como que es nuestro propio cuerpo que estamos perjudicando, tarde o temprano nos vendrá el problema. Igual que en los últimos años en los que estuve en la Caja de Ahorros, que esta época de la locura colectiva de la especulación inmobiliaria, no sé si aquí también lo vivisteis. La costa del Levante, desde Cataluña hasta el final, realmente es una historia de la locura colectiva, cómo gente compraba viviendas solo para especular y venderlas pocos años más tarde.
Comprabas por 10, vendías por 30, por 40, todo el mundo contento. Yo a veces cuento una anécdota que es real, la última experiencia que viví antes de irme a la Caja de Ahorros, que me vino a ver un cliente de toda la vida, que me apreciaba mucho, hombre, un día veo que entra en la oficina con una sonrisa, la mandíbula desencajada. Señor Juan, venga, venga. Digo, hombre, ¿qué le pasa que está tan contento? Acabo de vender el piso. Aquel piso que compré hace 5 años por 10 millones, lo he vendido hoy por 42. Y digo, ¿y esto le hace feliz? Hombre, 32 millones he ganado en 5 años sin hacer nada. Y yo, serio, digo, ya, pero usted ha hundido miserablemente a su hijo, porque su hijo ya nunca encontrará vivienda y lo tendrá usted en casa hasta que usted se muera. Hombre, no me diga estas cosas. Hombre, es que todo el mundo lo hacía. Realmente, todo el mundo no, pero mucha gente especulaba. El error lo han pagado los hijos, lo han pagado los nietos, lo estamos pagando todos con un hundimiento de la economía. Entonces, todos debemos reflexionar en este modelo. ¿Cómo pasamos a un modelo de economía del bien común, a una economía, yo llamaría una economía humana, a diferencia de la economía animal competitiva que hemos desarrollado? Pues un modelo comercio justo, pagando lo que hay que pagar. Y si el café es más caro en comercio justo, que ya puedes contar tú lo más caro que debe ser, pues se toma menos café. Esta es la solución. Es decir, cuando uno dice que, o por ejemplo, el consumo ecológico. O sea, uno de los motivos de la destrucción del planeta es el tema de la contaminación a través de la propia agricultura, de los pesticidas, fertilizantes, transgénicos, bueno, un mundo que daría para una conferencia entera. Bueno, pues lo normal es consumir productos lo más cercanos posibles, lo más cercanos, digo locales, a veces no es posible, pero a ser posible ecológicos. Es que antiguamente todo era ecológico, ya no había la etiqueta ecológico, porque todo era normal. Es cuando ha sido que queríamos sacar 3 cosechas en un año de la tierra, que hemos explotado la tierra a base de fertilizantes y nos hemos cargado la tierra. Y además nos hemos cargado nuestros propios cuerpos, ahora todos los niños tienen alergias. Es que ayer otro fin de semana estuve con unos niños, chavales de 14 y 15 años. No, es que esto no lo pueden tomar porque es alérgico. No, esto cuidado que no le toque una nuez, que si le toca una nuez, joder, pues sí que nos hemos vuelto débiles. Yo cuando era pequeño no habían alergias. Y deberíamos plantearnos esta debilidad que tenemos, en parte viene de la alimentación que estamos tomando. Entonces, cambios de economía, consumo ecológico, consumo local. ¿Por qué importamos cosas de no sé qué lugares del mundo que no sabemos ni cómo están hechas, ni qué en condiciones, y las estamos consumiendo aquí cuando aquí lo tenemos? Y aquí en crisis. Yo me acuerdo cuando empezó el boom de la China, que China, bueno, no sé cuántos años hará de China, 10, 15 años que empezó todo el boom. Yo tenía un amigo que decía, hombre, Iván, tienes que entenderlo, oye, si por el precio que aquí me compro un vestido, en China me compro 50, 80 o 100, pues oye, no soy tonto, ¿verdad? Me lo compro en China. Sí, lo que pasa es que hoy mi amigo no puede comprar un vestido en China, porque hace 5 años que no tiene trabajo. Esto es lo que no veíamos. O sea, el beneficio monetario a corto plazo sin ver las consecuencias. Y nadie se pregunta en qué condiciones laborales deben estar trabajando en China. Y si alguien lo quiere ver, hay documentales en Internet, por ejemplo, uno que se llama China Blue, cómo niñas jovencitas trabajan para fabricar los pantalones tejanos en condiciones de esclavitud que ríete tú del siglo XVIII. Entonces, todo esto no lo hemos preguntado. Hay toda una economía oculta que no vemos, que no nos hemos planteado, pero que sin embargo somos usuarios de ella. Entonces, la toma de conciencia, pero inmediatamente el compromiso. Todo no se podrá, porque es muy difícil, pero hay muchas cosas que se pueden cambiar. O sea, cuando uno puede consumir productos de comercio justo, hay que hacerlo. Y a medida que lo hagamos, mejorará y habrá cada vez más productos, ¿no? Y comercio justo no solo trae café de Sudamérica, es decir, crear redes de producción en donde la gente percibe un salario justo que le permite vivir a él y a su familia. Esto es comercio justo, que uno perciba lo que necesita para vivir. Y tampoco significa que todo el mundo tenga que cobrar lo mismo. Yo me acuerdo cuando empecé en la Caja de Ahorros, que yo me sentía orgulloso de trabajar en la Caja de Ahorros, los salarios eran diferentes, pero no por graduación y por méritos, sino por necesidades. Si uno tenía 3 hijos, ganaba más que si no los tenía. Y si tenía un hijo discapacitado, cobraba más. ¿Por qué? Porque el salario era para que uno pueda vivir tranquilamente y aportar lo mejor de sí mismo y que el dinero no le preocupe, que tenga lo que necesita para vivir él y su familia. Esto era lo necesario, es decir, que cada uno aporte a lo que el otro necesita. Y en el tema, por ejemplo, de la banca, que es lo que me tengo que centrar, porque ya llevamos casi 1 hora de charla, me enrollo demasiado, el tema de la banca. Que el tema de la banca es fundamental porque la banca en estos momentos ya hace tiempo, mueve cientos de miles de millones. Y la banca y el poder económico en este momento controla el mundo. Ya lo sabéis, lo han dicho los propios políticos, bancas como en su momento Lehman Brothers, Goldman Sachs, Morgan Stanley, en fin, todos estos nombres que habéis oído, pero no tan raros, nombres de aquí más conocidos que tampoco quiero nombrar, porque da igual, porque son más o menos lo mismo.
Entonces, claro, el sistema financiero, estos tres ámbitos que he dicho antes, de la cultura, la política, la economía, para tener salud social, deberían ser autónomos. Ninguno debería interferir en los demás. Y hoy tenemos que la economía interfiere en la política. Interfiere de maneras muy sutiles y otras no tan sutiles. Una hablando de mercados y la otra es que, por ejemplo, los partidos políticos tienen en su financiación, dependen de la banca. No puedo dar nombres ni nada porque es secreto profesional, pero bueno, ha salido en prensa, por tanto, lo que ha salido en prensa lo puedo decir. Hace 2 años, creo que fue, o quizá ya más, un poco más, 2 y medio, a un partido político español le perdonaron de intereses, no de préstamo, de intereses 35 millones de euros. Así, nada, una minucia. O sea, venga, yo te lo perdono, son solo 35 millones de euros. Ya me dirás tú, este partido político, ¿con qué fuerza moral puede exigir nada a un banquero? ¿Por qué ha habido impunidad en todo lo que ha pasado? Descubriendo, además, la gente no se ha enterado, os habéis enterado la punta del iceberg y mejor, porque igual a lo mejor tendríamos disgustos por la calle, ya de la indignación, ¿no? O sea, ¿por qué no ha pasado nada? Bueno, pues porque hablas con gente que está dentro y he hablado con auditores de todos estos bancos que han quebrado y te cuentan que no es que se hayan gestionado mal, es que se ha metido mano en la caja, se ha robado dinero directamente. Pero claro, para que esto se pueda hacer y quede impune, los que están alrededor observando, los que tienen que garantizar la paz, es que han tenido que callar porque probablemente, como decía alguno, han hecho el egipcio. El egipcio se hace... ¿Sabes? Han cobrado por aquí, han cobrado por aquí. Unos y otros los demás allá. Y voy a dejarlo ahí porque me quiero meter en este tema, porque tampoco quiero remover. Simplemente quiero decir, lo que decía antes, decir, para alertar, nos toca a nosotros hacer un cambio. Es el momento de la sociedad civil. Ya no hay líderes y ya está bien, yo no quiero más líderes. Ya el siglo XX estuvo lleno de líderes y tal. Nos toca a nosotros liderar nuestras vidas y tomar decisiones en cosas tan pequeñas pero tan potentes como la del consumo ecológico, comercio justo o el banco que decides dejar tu dinero. Porque claro, tenemos una especie a veces de discapacidad, y perdóname la palabra, de discapacidad moral cuando tocamos el ámbito del dinero. O sea, gente que está llena de ideales y de buenos sentimientos y que se entregarían al mundo. Cuando tocas el dinero es como si hicieras una barrera, una esquizofrenia. Incluso algunos me dicen, oye, Joan, no mezcles. Esto una vez en una congregación religiosa que les dije, pero ¿cómo podéis tener dinero en este banco que hace esto, esto y esto? ¿No veis que vuestras inversiones están en contra de vuestra espiritualidad? Y se me enfadó mucho el rector. Me dice, bueno, Joan, no me mezcles ahora espiritualidad con dinero. ¿Cómo que no te mezclas? Claro que te voy a mezclar. ¿En dónde te has equivocado por el camino? ¿Qué es lo que has olvidado? ¿No leíste algún día que no se puede servir a 2 señores a la misma vez? ¿Cómo puedes separar ideales de dinero? O sea, tenemos ideales, pero cuando tienes dinero, el criterio es el que me pague más. Y así ha sido. 30 años que estuve en una caja de ahorros. Cuando la gente me traía el dinero, bueno, al principio no. Os lo tengo que decir, en los años 70 nadie preguntaba por el tipo de interés, nadie. Esto fue en los 80, que salió un banco, que tampoco quiero nombrar, es un banco, una familia muy inteligente que pasa de padres a hijos, pero no voy a nombrar porque hay que ser discreto. Este banco sacó la competencia en banca por televisión. Empezaron con un anuncio, algunos lo recordaréis, que nos bombardeaban con este anuncio todo el día, hablando de las supercuentas. La supercuenta que pagaba hasta el 10% y bueno, la supercuenta, esto del super a la gente se ve que les emocionaba, las supercuentas el 10%, el 12%, y entonces empezó la codicia. Empezó cuando la gente venía al banco a preguntar, oye, ¿a mí cuánto me pagas? Yo me acuerdo que venía gente y decía, oye, Joan, ¿cuánto pagas? Que he visto que a la tele hay una supercuenta que da el 10%. Yo decía, chico, pues no sé, esta es una libreta que da el 2,75. ¿Qué me dices? ¿Cómo el 2,75? Pero si dan el 10, estoy perdiendo dinero. Así es, ¿eh? Estoy perdiendo dinero. Se iba y volvía al día siguiente. Mira, Joan, yo es que no he podido dormir en toda la noche porque es que estoy perdiendo dinero. Fíjate, un hombre que era feliz, ahora perdía dinero y era infeliz. Estoy perdiendo dinero. Sí, pero es así. Claro, pudiendo ganar el 10, hostia, es que si gano el 3 soy tonto. Lo del no soy tonto, pues ya fue un anticipo del no soy tonto. Entonces, claro, y me decían, oye, si no espabiláis, yo te aprecio mucho, te apreciaré igual, Joan, pero yo el dinero tienes que entender que lo tengo que sacar y llevarlo a otro que me da más. Tienes que entenderlo. Decían, no, pues no lo entiendo. No lo entiendo, porque ¿cómo lo hacen para pagarte más? No sé, me da igual, pero pagan el 10. Entonces, claro, toda la banca tuvimos que espabilar, todos espabilamos. Claro, porque todo el mundo, pues, a la hora de competir, pues vamos a competir. Ya sale el miedo, porque para no perder clientes, ¿qué hay que pagar? ¿El 10? Pues el 10. Pues claro, el que pagaba el 10 subía al 11, pues ya todos corriendo, pues el 11. Si pasabas por una calle de bancos, que había, todos estábamos en fila india, los carteles, los famosos carteles, el 4, el 5, el 10, el 12, todos con un asterisco al lado.
Siempre el asterisco significa cómprate una lupa que luego abajo te dice algo. Te dice, te la voy a clavar por algún sitio, pero bueno, asterisco 12, 13 es lo que haga falta, ¿no? Es curioso, es decir, y caímos en esta seducción. Y cuando no fue claro, ya no podíamos pagar más. Yo me acuerdo, en la caja de ahorros en la que yo estaba, llegamos a pagar un 12,5. Un 12,5 por un ahorro a un año. Claro, las hipotecas subieron al 17. La gente que tenía decía, hombre, ahora sí que da gusto ahorrar, porque fíjate, un 12, un 13, ahora da gusto ahorrar. Dice, sí, pero su hijo no puede pagar la hipoteca. ¿Qué me dices ahora? Mira, cosas que pasan. A ti te pago el 12, a él le clavo el 16, 17 y le hemos hundido. ¿Qué te parece? O sea, nunca pensamos en la relación. ¿Me pagan más? ¿Haciendo qué? Esta pregunta nunca se ha hecho. Jamás a mí un cliente me preguntó, oye, ¿con mi dinero qué vais a hacer con él? Mira qué sencilla la pregunta. Porque si tú vas a un banco y le pides un préstamo, es lo primero que te pregunta. ¿Para qué lo quieres? ¿Qué harás con este dinero? Luego te pregunta cómo me lo vas a devolver y qué garantías tiene por si falla. Pues lo mismo, cuando vais al banco le estáis dando un préstamo. Primera pregunta, ¿qué harás con el dinero? Es decir, ¿cuáles son tus criterios de inversión? ¿En qué vas a invertir? ¿Qué empresas vas a favorecer en el mundo? Segundo, ¿cómo me lo vas a devolver? Esto antes parecía una pregunta tonta, ahora ya no. Ahora hay que preguntarlo. Y tercera, más importante que nunca, ¿qué garantías tienes? Porque claro, ya habéis visto qué ha pasado con la banca, ¿no? Pero sobre todo la primera pregunta. Entonces, no se hizo, se siguió un poco pues, seduciendo a la gente con regalos. Esto del regalo es algo que nunca he entendido. Yo creo que es lo que os decía antes. Con nuestro yo está débil, estamos mal por dentro, y lo digo en serio, o sea, no hemos fortalecido nuestra vida interior, estamos débiles, pues cualquier cosa nos puede seducir, nos puede contaminar el yo que decía antes. Entonces, pues claro, es incomprensible cómo pues, alguien se puede movilizar su dinero porque le regalan una cubertería, una vajilla. O me acuerdo que nosotros regalamos, fue lo más sofisticado, un juego de copas de cava con las iniciales grabadas. ¿Y para qué lo quieres? Si necesitas las copas, te las compras, ¿no? O el juego de sartenes, que a veces hago bromas con el juego de sartenes, pero es verdad. Es el regalo, nunca lo entendí, me costó mucho entender por qué un juego de sartenes tenía este poder de seducción que te veía la gente, como vino un día una señora y me dice, yo necesito 2 juegos, que tengo un compromiso. Un compromiso con un juego de sartenes que da un banco, pero no, luego lo entendí, porque claro, la gente salía con la sartén por el mango. Por primera vez en la vida, ¿no? Debía ser esto. Hago broma, pero es serio. O sea, hoy ya no regalan sartenes, hoy regalan el iPad. El otro día un amigo mío me dice, bueno, Joan, por fin me he cambiado de banco. Digo, oye, era hora. Hace 4 años que me has dicho que vendrías a Tríodos. Y se me queda serio y dice, bueno, es que no he cambiado a Tríodos, he cambiado a Barclays. Digo, ¿a Barclays? ¿Pero por qué? Es que me regalaban un iPad. Bueno, yo lo necesitaba, tienes que entenderlo. Digo, mira, no sé si matarte o retirarte la palabra. O sea, ¿qué me estás diciendo? 4 años diciendo, me voy a hacer de Tríodos. Eso sí, me decía, yo apoyo a Tríodos, a la banca ética, ¿eh? Digo, no, tú no apoyas. Que sí, que recibo tu revista. Que no, que eres un coste para mí. Tú apoyas a este banco que te ha regalado un iPad. Un iPad o un i no sé qué, da igual. El regalo sigue produciendo una seducción porque como que estamos vacíos por dentro, parece que regalándote algo vas a llenar el vacío interior y ya te pueden regalar todo el mundo, puedes comprarte el Corte Inglés, por dentro sigues igual de vacío, porque el ser humano necesita otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, ha llegado un momento, claro, llegó un momento que surgió un concepto de banca ética, era natural que surgiera. Yo conozco antecedentes, el primer antecedente que conozco, interesante, un grupo de estudiantes de bachillerato en Alemania, en Bochum, que presenta en trabajo de fin de curso un proyecto de banca ética. Y este banco se creó. Existe en Alemania, es el GLE, es un banco que llama, bueno, está en Bochum, luego se ha extendido más. Unos estudiantes, es decir, fíjate tú a los alumnos, si les preparas para ser libres y creativos, tienen nuevas ideas. Cada nueva generación tiene ideas que no tenían las anteriores. Lo que pasa es que si les decimos que se adapten, porque claro, se adaptan a una sociedad enferma, acaban enfermos. Habría que decirles, no os adaptéis. No estudiéis para adaptaros, sed vosotros mismos, sacar vuestras ideas al mundo, que seguro que tenéis ideas nuevas, ¿no? Entonces, el concepto de banca ética, de manera fuerte, surge en los años 60, la época de la revolución del 68, que surge en California, luego se extiende por Europa, y una de las cosas que trajo fue que la gente descubrió, por primera vez se dio conciencia, tuvo conciencia de lo que pasaba con el dinero. Que mucha gente, sabéis que todo el mundo protestaba por la guerra al Vietnam, se puso de moda ir a Washington con pancartas, miles de personas a protestar contra la guerra de Vietnam. Y en Estados Unidos hay muchos grupos, movimientos de base cristianos, que fueron uno de los principales activistas contra la guerra, también las ONGs. Lo que fue contundente es cuando descubrieron que ellos estaban financiando la guerra de Vietnam con sus fondos de inversión, con sus ahorros.
Esto fue contundente. O sea, tú imagínate que vas a manifestarte en contra de la guerra y un día te dicen, sí, pero tu dinero está invirtiendo... Claro, la guerra de Vietnam era un negocio espectacular. Las guerras son un negocio. Por eso hay casi 50 guerras en el mundo. Se mantienen artificialmente unas 50 guerras en el mundo porque es un negocio. Y yo he llegado a oír decir, bueno, claro, es que si acabamos con esto, la industria armamentística de Estados Unidos se hunde y ¿qué haremos con los millones de parados? Esto no se puede parar así como así. Entonces, en plena guerra de Irak, Estados Unidos, George Bush y Tony Blair, Estados Unidos e Inglaterra, vendían armas a Saddam Hussein. Y decían, bueno, una cosa es la política, la otra es el negocio. También no mezclemos. Entonces, la guerra es un negocio, las drogas son un negocio, la prostitución es un negocio, todo es un negocio. Estas tres cosas que he dicho mueven cientos de miles de millones. Entonces, claro, la gente descubrió que si uno no pregunta, puede ser que tu dinero esté destinado a cosas que tú nunca permitirías de forma consciente. Que tú a lo mejor estás defendiendo algo y tu dinero está sirviendo justo para lo contrario. Y de ahí surgió esta necesidad de decir, no puede ser. O sea, tenemos que alinear nuestro dinero con nuestros valores, con nuestros ideales. No puede haber esta esquizofrenia. No podemos estar divididos. Porque esto hace que no tengamos fuerza en el mundo. O sea, la pregunta, ¿por qué el mal triunfa? Esa es la pregunta, ¿no? Pues ya había un pensador en el siglo XVIII que decía, para que el mal triunfe en el mundo solo hace falta que no hagan nada. Y esto es lo que ha pasado. Ideales, pensamientos, manifestaciones, pancartas, sentimientos, todo. Pero cuando bajas al compromiso, esto es lo que no hemos sabido hacer suficientemente. Ni el compromiso personal, ni hay suficiente unión entre todos, porque hay muchísima gente concienciada. Hoy esta sala está llena, pero mañana estoy en Valencia, estará llena, y cada vez que voy a un sitio está lleno. Hay a veces 300, 500, 1000 personas. Hay muchísima gente concienciada, pero nos ha faltado conectar entre nosotros. Nos falta el paso final de crear, y esto no significa estar todos asociados, da igual, unidos por esta conciencia y por el compromiso. Y lo que nos une es el compromiso personal, que cada uno hará lo que pueda. Y en banca es fundamental cambiar el sistema financiero. Algunas cosas hay que exigirlas a los políticos. Estas las tenemos que exigir. Y son sencillas, no de hacer, de exigir. Una ley de transparencia. Ley de transparencia radical. Que los bancos, yo diría todas las empresas, pero por lo menos los bancos, tengan que explicar hasta el último céntimo en qué están invirtiendo el dinero y dónde. Con esto, con una ley tan sencilla como esta, con esto cambiarían muchísimas cosas. Porque la gente vería. O sea, vería realmente qué se está haciendo. Esta economía perversa, o incluso hay una economista italiana, Loretta Napoleoni, algunos la conoceréis, que llama economía canalla. Saldría a la luz y podríamos decidir con conocimiento de causa. ¿En dónde quiero tener mi dinero? ¿En dónde está invirtiendo el banco? Esto, no me interesa. Va en contra de mis principios. Entonces, algunos bancos que están triunfando, pues por los motivos que están triunfando, se quedarían sin clientes. Y deben quedarse sin clientes. O cambiar. Este es el reto. Entonces, el concepto de banca ética es muy sencillo. Es decir, un banco es un intermediario, recoge dinero de ahorro y lo puede prestar para empresas que necesitan dinero para desarrollar nuevos proyectos y crear puestos de trabajo y crear riqueza. El dinero de ahorro tiene que ir a empresas que creen riqueza, no a tonterías. Yo me acuerdo que incluso enviábamos préstamos aprobados a los clientes para que consumieran. Imaginaos, ahora lo pides y no te lo dan. Pero hubo una época que enviábamos cartas al cliente diciendo, tienes un préstamo aprobado. Y venía el cliente y decía, pero yo no he pedido nada, pero tienes un préstamo aprobado, úsalo. Y cuando el cliente no lo quería, utilizábamos un arma de doble filo, que también se utiliza en banca. Decíamos, hombre, es que tú eres un cliente preferente y por eso te hemos dado un préstamo, por la confianza que tenemos, porque eres preferente. Y como que la gente está mal y en casa no te hacen caso y en el trabajo menos, si un director de banco te dice que eres preferente, joder, pues me decía, hombre, no le voy a defraudar, pobre hombre, ¿no? Y decía... No, es así. Decía, pues bueno, ya hablaré con mi mujer a ver qué encontramos, a ver si podemos comprar alguna... Compre algo. O las tarjetas de crédito. Tarjetas de crédito que te enviaban a casa, decías, coño, me ha caducado la antigua. Dices, no, si no ha caducado. No, pero tonto, no es que es diferente. Sí, tú tienes la normal y te envían una tarjeta oro. Ay, es mejor, hombre, oro, ¿entiendes? Es más. Y el que tenía oro le enviábamos la platino, y la que tenía la platino, pues no sé, platino con diamantes. Y les decíamos a los clientes, úsala mucho, compra, que cuanto más compres, más puntos vas a tener y entonces los podrás canjear por un regalo. Joder, y esto funcionaba, increíble. Y fomentando, no que el dinero creara riqueza, sino consumo superfluo. Y luego ya lo que os decía al principio, y esto para mí es lo más grave, hoy lo más grave es que en el mundo, y os va a sorprender lo que voy a decir, sobra dinero.
Sobra dinero, hay masas de dinero circulando que no van a ninguna parte. Se extrae el dinero de la economía real y va a ninguna parte. Yo me acuerdo que en los años 90 empezamos con unos fondos de inversión muy raros, fondos de inversión que era muy complicado. Cuando un cliente te preguntaba, oye, ¿mi dinero dónde está? No lo sabías, porque se llaman fondos de inversión dinámicos, que significa que el dinero va dando vueltas por el mundo. Pero por lo menos daba vueltas por el mundo, pero iba a empresas multinacionales, que no sabías quiénes eran ni qué hacían, pero por lo menos iba a empresas. Hoy el dinero, y esto a algunos os costará de entender, se saca de circulación y no va a ninguna parte. O sea, los nuevos productos que se venden en banca son productos estructurados que se llaman, que son apuestas. Es lo mismo que ir al casino y jugar al rojo o al negro o par o al impar. Se están haciendo apuestas de, pues, ¿qué precio tendrá el petróleo dentro de un año o dos? O el acero, o el cobre, o algo más grave. ¿Qué precio van a tener los cereales? Y se especula con el precio de los cereales. No produciendo cereales o comprándolos, especulando sobre el precio. Y esto provoca que el precio suba en los mercados internacionales. Y luego ves las noticias y dicen, hostia, en México, esto me acuerdo no hace tanto tiempo, salieron las noticias, en México están pasando mucho hambre porque el precio del maíz ha subido en los mercados, pobre gente, han tenido mala suerte y ahora pasan hambre. Y te lo venden como si fuera un problema atmosférico, como si hubiera habido una inundación o un chubasco. Y dices, no, oye, esto no es un tema atmosférico, no es un tema de mala suerte, esto es perversión moral. Porque los que están haciendo esto saben que provocarán una subida de precios y que la gente va a morir de hambre. Pero ellos van a ganar dinero. Pero lo grave de todo esto es que se hace con el dinero de los ahorradores. Porque desde la época de Ronald Reagan y Margaret Thatcher, claro, ¿qué vas a esperar si a un actor de cine del oeste le hacen presidente de los Estados Unidos? Pues ya te puedes imaginar, o sea, no, es así, o sea, porque ponen a alguien que pueda ser un pelele, si no, no me lo explico. Bueno, igual era un genio, yo no lo he sabido ver, ¿eh? Pero estos dos quitaron algo fundamental, que es la segunda cosa que habría que exigir. La primera, transparencia. La segunda, volver a regular y separar la banca comercial de la banca de inversiones. Banca comercial es la vuestra, la banca que atiende a los clientes normales. No debería estar permitido especular con este dinero. Y esto ya era así. Cuando hubo el crack de la bolsa en Estados Unidos el año 29, se prohibió especular con el dinero de la gente. Y esto garantizó una tranquilidad económica durante mucho tiempo. George Bush, tengo manía también con el Bush. Ronald Reagan, Margaret, lo quitaron. Y hoy sigue siendo impunemente, pueden hacer lo que les dé la gana, con nuestro dinero. Entonces, esto habría que limitarlo. Si hay grupos de inversores con su dinero que quieren hacer, que lo hagan, pero no con el dinero de la gente, utilizando y abusando porque no saben lo que está pasando. Segunda norma que sería fundamental. Pero mientras llegan las normas, mientras llegan las leyes, que tienen que llegar algún día, tenemos la libertad, porque he dicho, el ser humano es un ser libre, de decidir nuestro destino y de decir, con mi dinero no lo vas a hacer. Con mi dinero no te lo voy a permitir. Y hay una serie de bancos y entidades, ya no digo cajas de ahorros, porque han desaparecido prácticamente casi todas, pero que uno tiene que decir, ¿qué tipo de modelo económico estás desarrollando en el mundo? ¿Qué tipo de cosas estás favoreciendo? Pues con mi dinero no te lo voy a dar, porque el dinero es nuestra fuerza. Todo el mundo dice, el dinero es poder, y es cierto, nuestro dinero también es poder. ¿Por qué lo cedemos tan fácilmente a un banquero a cambio de un tipo de interés o de un regalo? Toma, aquí tienes mi dinero. ¿Por qué nos seduce tanto el tipo de interés? ¿Por qué queremos ganar más dinero? Esta es una pregunta que nadie me ha contestado nunca. Yo he conocido gente millonaria y cuando buscaban la inversión, oye, ¿podrías buscar algo que diera un poco más? Decía, ¿pero por qué quieres más dinero? Nunca me han contestado. La única respuesta, además es curioso, porque todo el mundo me da la misma respuesta. Cuando digo, ¿por qué quieres ganar más? Me dicen, ¿Hombre qué? Hombre, quieren decir, es evidente, no para mí. No es evidente para mí. ¿Para qué quieres más dinero? Profundiza la pregunta. ¿Qué te hace falta? ¿Qué necesitas? Entonces, si tuvieran el coraje de afrontar, se darían cuenta que lo que tienen es miedo, que lo único que buscan es tener más poder, porque hay gente que cree ingenuamente que teniendo dinero van a solventar los problemas de la vida. Por suerte la vida te da la bofetada por donde menos te lo esperas y aunque tengas mucho dinero, tarde o temprano la vida te va a arreglar, porque es así, tarde o temprano. Entonces, bueno, tenemos la opción de cambiarlo nosotros. Una banca ética, ¿qué es una banca ética? Una banca que invierte en empresas de economía real, primero. No especulación, economía real. Y luego en temas que aporten valor añadido a la sociedad, en el ámbito de la cultura, en el ámbito ecológico, medio ambiente, empresas responsables, el sector social, que lo está pasando muy mal. Quizá en el País Vasco no está tan mal, porque la administración aquí no está tan mal, pero os puedo asegurar que en España muchísimas
centros especiales de empleo, empresas de inserción, ONGs que tienen deudas, las administraciones públicas les deben millones y no les están pagando y las entidades de toda la vida les han cortado el crédito. Gente que dice, oye, tengo una subvención pendiente de cobrar, van al banco, oye, adelántame algo, no le adelantan. Incluso les cancelan las pólizas de crédito que tenían. Hace poco una gran entidad, no puedo decir el nombre, una gran entidad de las más grandes de España. El banco 15 días antes dijo, no te voy a renovar la póliza de crédito. Hombre, no me hagas esto, que tengo que pagar las nóminas. Chico, hay crisis, ya sabes tú. Es mentira. Es que no hay dinero. Sí que hay dinero. Para otras cosas lo hay. Entonces, fijaros la importancia de cambiar el sistema financiero. Entonces, el concepto de banca ética, además aquí lo conocéis, hay otros proyectos, aparte de Triodos Bank, y en el mundo hay más. Nosotros hemos creado una alianza mundial en este momento, ya somos 19 entidades financieras en el mundo que hemos hecho una alianza porque precisamente el peor error que podría haber entre nosotros es competir. Nosotros tenemos que cooperar, ayudarnos mutuamente. Y hemos hecho la alianza global en el mundo para ayudarnos mutuamente a estas entidades que son de muy diferentes tipos. Entre todos ya tenemos 10 millones de clientes, que no es nada, ya lo sé, a nivel mundial 10 millones no es nada, pero yo siempre digo, la conciencia no la puedes medir por número. O sea, la fuerza de la conciencia tiene un poder transformador. Y hay gente que me dice, es que tú eres ingenuo, tú eres de buena fe, te crees que esto vas a cambiar el mundo, no se puede luchar contra estos monstruos. Digo, mira, os voy a contar una historia real. Cuando nosotros en Triodos Bank abrimos la primera oficina en Barcelona, el año 2006, ese mismo año, finales de año, a estas épocas de Navidad, hubo una cena benéfica, esas cenas que se hacían antes, que iban algunas ONGs y así. Entonces sí, asistían los directivos de los bancos y las cajas a la cena, porque al final entregaban un cheque de estos gigantes que se entregan. Fíjate qué buenos que son, han dado 10.000 euros o 20.000 euros, porque son muy buenas las entidades bancarias, siempre dan algún cheque, alguna cosa. Y en la cena, el director financiero de una de las ONGs más importantes de España, que es amigo mío, bueno, era director financiero, ahora ya no lo es, pero es amigo mío, se sentó en una mesa de estas de 8 o 10 y había un gran directivo de una entidad muy importante en Cataluña. Prometí que no diría nombres, por lo tanto voy a mantener la discreción, pero en la conversación salió el nombre de, bueno, la conversación, oye, Triodos Bank abierto ya aquí en Cataluña, la banca ética, y el directivo le decía a mi amigo, es que estamos muy preocupados con esto de que Triodos Bank haya empezado aquí ya con todo esto de la banca ética. Y mi amigo dijo, pero ¿cómo vas a estar preocupado si vosotros sois una entidad gigante y ellos son pequeñitos? Dice, pero es que apelan a la conciencia y contra esto no tenemos defensa. Hostia, claro, esto me lo he grabado, lo tengo colgado ahí en la pared. Contra la conciencia no tienen defensa. No sé qué tienen que defenderse, pero tenemos la fuerza de la conciencia siempre y cuando baje al compromiso. Entonces, y seamos capaces, además, de contagiarnos a nosotros mismos de entusiasmo y de convicción y de confianza y de coraje para salir adelante. Hay demasiado desánimo. Hay demasiado desánimo, todo el mundo, es que el mundo no se puede cambiar. Yo cuando dejé la caja de ahorros para empezar esto, todo el mundo se empeñaba en decir que estaba loco. Porque claro, me iban a prejubilar. Pero seas burro, si podrás vivir sin trabajar, me decían. Pues no quiero vivir sin trabajar, me gustaría hacer algo útil antes de morir. Decían, pues es que tú eres ingenuo, es que tú te crees que vas a cambiar el mundo no se puede cambiar. Típica frase, el mundo no se puede cambiar. Pues mira, yo lo quiero intentar. Hombre, todo no lo voy a cambiar, ya lo sé que no. Pero vamos a probar a ver si se puede hacer algo, ¿no? No lo vas a conseguir. Siempre que hay una buena idea, hay gente que se empeña en decir, no lo vas a conseguir, no lo vas a conseguir. Bueno, pues lo estamos consiguiendo. Hemos empezado hace pocos años y estamos abriendo oficinas por toda España, están viniendo miles de personas, pues resulta que sí que se podía. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Pues no lo sé. Hay gente que dice, pero ¿hasta dónde crees que podéis llegar? Yo les digo así en plan de broma, medio en serio, medio en broma. Pues mira, yo hasta que no absorbamos a la Caixa, al Banco de Santander y al BBV, yo no paro. Esto o que cambien. Porque no podemos seguir permitiendo este modelo financiero perverso que saca dinero de la economía real y lo envía a ninguna parte. Es como si os sacaran sangre del cuerpo, no para hacer una transfusión a otro para que viva, sino para echarla en una palangana. Es lo mismo. El dinero es la sangre del organismo social. Se está sacando la economía real, dicen que no hay dinero para financiar a las empresas, que tienen que cerrar por falta de financiación y dinero sobra en el mundo. Entonces, el concepto de banca ética es fundamental hoy, que se extienda no solo la idea tiene que extenderse, pero sobre todo la gente tiene que pasarlo al compromiso. Tengo amigos que me dicen, no, yo me lo voy a pensar, ¿qué vas a pensar? ¿Te lo pensaste cuando abriste una cuenta en el banco tal o cual? ¿De qué tienes miedo? Gente dice, hombre, es que no sé si este banco es seguro. Digo, este sí que es seguro, hombre. Los demás ya has visto. Los demás ya lo has visto lo que estaban haciendo. Entonces, hay demasiada resistencia al cambio. Nos falta este empuje.
Y este empuje, ya digo, no puede venir de fuera, tiene que salir de todos nosotros y de contagiarnos unos a otros este entusiasmo y estas ganas de cambiar. Nosotros lo estamos haciendo. Yo del banco ahora, si queréis en el coloquio me preguntáis, os explicaré, pero he preferido hablar de cosa filosófica. Pero es decir, si un banco ha podido cambiar, no hay excusas. En este mundo todo puede cambiar. Y yo creo que solo depende de todos nosotros. Gracias. Sí, hay tiempo, ¿no? Un poquitín. Sí. Yo si quieres... Dejo esto y me pongo aquí. Bueno, ahora pues ruegos y preguntas o lo que queráis, ¿vale? Bueno, una cosa antes que lo olvide. Os hemos dejado, creo, mis compañeros, revistas y folletos por si queréis mirar algo. Y también a veces pasamos un cuestionario porque nos ayuda también, si ponéis orientaciones para próximas conferencias, pues bueno, tener un poco de orientación. Y ahora, pues, ¿quién es? ¿Quién tiene el micro para preguntar? A ver, yo quería preguntar, ahora con esto de que se ve tanto desahucio y tanta problemática con las hipotecas, se supone que hay un problema en las casas y el banco pues les cierra el grifo o les da el ultimátum para que abandonen la casa. Pero quería preguntar si el banco, ¿por qué si el banco falla o el banco quiebra, si mantiene tu hipoteca en otro banco? Sí, bueno, sobre esto hay muchas preguntas, ¿no? Es decir, si el banco va mal, pagamos con dinero público, entonces al banco se le da el dinero público, además se queda con la propiedad y echa al propietario. Es sorprendente, también lo decía al principio, ¿no? En este tema hay mucha gente que nos preguntamos si había que hacer ayudas porque no se ayudaba directamente a los ciudadanos. Es decir, uno no puede pagar el piso, en vez de dar el dinero al banco, el Estado se podía haber quedado con algunos pisos, en los casos realmente de que no se podía pagar, y dejar a las personas allí en un contrato de alquiler en la medida que pudieran pagar y revisarlo cada X años. De ayudar al banco, o sea, ayudas al banco y encima se queda la propiedad. No sé, a mí me da la sensación que podía hacer de otras maneras, ¿no? Pero es que la respuesta a la pregunta que me haces es ¿por qué esto y por qué todo lo demás? Pues por lo que decía antes, porque los bancos tienen el poder sobre el sistema político. Hemos renunciado, ya no existen los estados, ya no existen los gobiernos, están sometidos. También otra cosa que habría que cambiar es que que existiera una ley de financiación de partidos políticos, que no dependieran de los préstamos de los bancos, porque son préstamos que no se devuelven. Entonces, es una deuda perpetua y mientras te tengo la deuda, pues, ¿qué le vas a decir al que te tiene? Entonces, este es el problema. Pero no solo, antes he dicho que la economía ha invadido la política, también ha invadido la cultura. Entras en algunas universidades, esto me pasó en la Universidad de Santiago de Compostela, en la Facultad de Economía, entré y me encontré una oficina de un banco. Y esto para mí es como una profanación. Un banco no tiene que tener una oficina dentro de una universidad, porque esto no es gratis. Esto condiciona un modelo educativo y condiciona muchas cosas. Entonces, la respuesta por qué pasa, pues es esto, porque el poder lo tienen, pero ya no los bancos. Es decir, hay algo a nivel financiero internacional que realmente es perverso. ¿Quién dirige el Banco Central Europeo? ¿Quién dirige el Fondo Monetario Internacional? Toda esta gente, ¿quién decide que estén allí? Entonces es algo totalmente oscuro que se decide no lo deciden los ciudadanos. Entonces, y lo que decía antes, y nosotros, por ignorancia o por lo que sea, callados, y los que nos tendrían que defender, los políticos, pues sometidos. Entonces la situación realmente es de que toca una reacción, ¿no? Entonces, pero la respuesta es esta. Pasa esto porque ellos deciden lo que hay que hacer. Buenas tardes. Ha dicho, en el mundo sobra dinero. ¿Pero eso es un dinero real o es un dinero, llamámoslo, virtual? Me pongo un ejemplo. Yo quiero comprar un piso, tengo ahorrado un dinerito, después de consultar con el banco
y X y Z, me decido por uno, me dicen traiga la nómina y tiene que domiciliar allí la nómina. Y me dan un crédito de 120.000 euros con la hipoteca, etc. Y va a pagar usted 800 euros al mes durante no sé cuántos años. El banco no ve ni un euro de los 2.000 euros que la empresa me va a pagar a mí a través del banco, la nómina a esto. El constructor o el promotor no ve ni un euro de esos 120.000 que el banco me ha prestado. Y lo único que veo son los 1.200 euros que me quedan, que voy sacando para ir a Eroski y comprar los productos. ¿Eso existe? ¿Ese dinero dónde está? Sí. El dinero, en realidad, el dinero actual hoy en el mundo es virtual prácticamente. Son anotaciones contables, pero este no es el problema grave. O sea, el problema no es que no se vea en metálico, porque puede ser no metálico. Al fin y al cabo, un papel significa lo mismo que una anotación contable. Está diciendo que hay una deuda de alguien con alguien. El problema, cuando digo que sobra dinero, es este dinero especulativo que se ha creado como una gran burbuja que no corresponde a una economía real que hay detrás. Es decir, el problema de dar un préstamo, si el préstamo lo das para crear riqueza, aunque se paguen intereses, es decir, la riqueza que se va a crear pues tendrá que ver con el dinero de más que se ha creado. Pero cuando se hace esta especulación, que no se crea nada de nada, y este dinero va dando vueltas por el mundo, esto es algo que genera esta enfermedad social. O sea, no es tanto que no veas el dinero en metálico, sino que el problema es que la mayoría del dinero que da vueltas por el mundo es ficticio. O sea, se ha creado una riqueza que no existía, que no tiene que ver con la riqueza material que hemos creado trabajando. Entonces, desde mi punto de vista, esto es una opinión muy personal, todo aquello que no corresponde a un trabajo que hemos realizado, es decir, a una verdadera riqueza que hemos aportado al mundo con nuestro trabajo, sea material, sea con servicios, todo este resto de trabajo es lo que digo que sobra. Es decir, y el dinero que sobra en el mundo, esto es un concepto que puede sonar un poco raro, yo utilizo la palabra que digo que el dinero tendría que morir. O sea, morir significa que el dinero que sobra debería darse en donación para que otros pudieran hacer algo. O sea, esta obsesión por acumular dinero es una enfermedad, porque en la naturaleza todo lo vivo tiene un proceso de nacimiento, crecimiento y muerte. Y el dinero tiene que tener una parte que utilizas para tu consumo, una parte que ahorras para necesidades del futuro, pero hay una parte que debería morir. Morir significa que muere para ti, ya no lo tienes más, lo das, pero esto generaría vida en el mundo. O sea, una cultura que no tenemos es la cultura de la donación. Toda esta riqueza que da vueltas por el mundo debería entregarse en donación para que otros proyectos, evidentemente para que la gente no pasara hambre, esto por descontado, pero para que proyectos importantes de cultura surgieran en el mundo. Entonces, todo esto no se hace, y cuando digo que sobra es porque se crean burbujas de dinero ficticio que no sirve para nada, ¿no? No es tanto el problema que exista dinero en metálico, ¿no?, sino que el dinero pues va a ninguna parte. Este es el gran problema del dinero. Es complicado incluso explicarlo porque suena raro, pero quitamos dinero de circulación y no va a ninguna parte. Esto es lo que se está haciendo hoy. Incluso las cifras que me han dado a mí es que más del 98% del dinero que circula cada día en el mundo, detrás no hay economía real, no hay nada. Solo es especulación. 98%. Este es el problema. No si existe dinero en metálico o no, que no lo veamos. Si es una anotación contable correcta y la economía real, este no es problema. El problema es que la mayoría de la economía del mundo es especulación, con divisas, con acciones, y lo que decía antes, y que esto se hace también con nuestro dinero sin que lo sepamos. Y esto es lo que uno tiene que decir, yo lo que he dicho antes, no lo voy a permitir, ¿no? Por lo tanto, no es tan importante el que se vea en metálico como el que la economía que se hace es ficticia, no es real, es economía virtual, usted lo ha dicho, pero no porque no se vea el dinero, sino porque no va a ninguna parte, no va a ninguna parte. Y esto se sigue haciendo hoy, mucha gente cree que tiene una libreta normal, pues claro, esto sí, en todas partes te dan una libreta, porque la gente al ver una libreta cree que es algo de confianza de toda la vida, se juega con la confianza. O sea, antes ibas a una caja de ahorros y hay gente que dice, hombre, no me va a engañar, que es el fulano de toda la vida. Digo, pues vete al tanto. Leer, antes de firmar nada, hay que leerlo. Porque, bueno, los propios empleados de banca, igual hay alguno en la sala, pero están sometidos a una presión brutal. O sea, les amenazan que si no vendes esto cada día, les llaman cada día a una hora de mediodía a ver cuánto has vendido. Entonces, acaban vendiendo cosas a gente, pues bueno, colocando. Yo he visto participaciones preferentes firmadas con el dedo de una persona que no sabía leer. Ya es el colmo ya. Entonces, este es el problema.
Te digo, la economía virtual es porque hacemos cosas que no son reales. Igual que la sociedad se ha convertido en virtual. Yo un día, mi hijo pequeño, bueno, ahora ya tiene 28 años, pero cuando tenía 19, 20 años, un día lo veo con el ordenador, digo, ¿qué haces? Dice, no me acuerdo cómo lo dijo, Messenger, me parece, estoy chateando en Messenger, no sé qué. Y como que había hecho un Erasmus en Suecia, digo, que son tus amigos extranjeros. Dice, no, son mis amiguitos de aquí del barrio. Joder, porque sois tan desgraciados, iros a la plaza, os encontráis, y os dais un abrazo, y si uno se encuentra mal, le animas y te tomas una... O sea, todo es virtual, todo es virtual. Y este es el problema, la economía es virtual, pero las relaciones también son virtuales. O sea, la gente tiene que ir al psicólogo o al coaching, no sé qué, porque no tiene un amigo que le dé un abrazo. Coño, ¿qué te pasa? ¿En qué te puedo ayudar? Esta tendría que ser nuestra frase, ¿en qué te puedo ayudar? Y nos hemos encerrado y todo es muy virtual, todo es muy técnico y moderno, y la tecnología sí que avanza, pero nuestra capacidad de relación con los demás, ya digo, hablo en general, ¿eh? Aquí, como que aquí me han dicho, sé prudente, que aquí la gente es cooperativista, igual aquí es diferente, ¿no? Y me alegraría mucho. Pero bueno, yo no sé si somos todos tan diferentes. Mi experiencia es que más o menos somos todos bastante iguales, ¿no? Bueno, me enrollo demasiado, perdonad. Sí. Mira, nosotros, una de las normas del banco es este concepto que he dicho antes, que exigíamos de transparencia, ya está en la creación del propio banco. Bueno, Triodos Bank es un banco europeo, en este momento estamos ya en varios países, y cuando se fundó se pensó que la transparencia tiene que ser el valor fundamental. Entonces, se publica, por ejemplo, en la página web, allí están todas las empresas que hemos financiado, si alguien quiere entrar, en triodos.es, incluso hay un mapa de España, un Google Map, creo que se llama, que tú puedes pinchar en el lugar que quieras y puedes ir ampliando y decir, pues vamos a ver aquí si hay algo, ¿no? Y en cada lugar vas a ver el nombre, la dirección, los datos de la empresa que hemos financiado para que la gente, bueno, pues si nos equivocamos, que puedan decir, oye, creo que te has equivocado por esto y por lo otro, que también ha pasado alguna vez que nos lo han dicho. Entonces, lo publicamos aquí, publicamos una revista trimestral, que creo, no estoy seguro si os han repartido alguna, si no os la dan a la salida a lo mejor, y la revista también es virtual, la puede recibir quien quiera. O sea, la transparencia no es solo para los clientes, es para todo el mundo. También hacemos un boletín electrónico mensual, que también puede recibir quien quiera. Y luego, a final de año, cuando se publica la memoria, con las cuentas auditadas por el Banco de España, también se certifica, hay una fundación externa que certifica que, aparte de lo que hemos dicho, no hay nada más. O sea, que todo lo que hemos dicho es lo único que hay. Esta es la manera de hacer la transparencia, ¿no? Que además es la clave del éxito. O sea, nosotros, hay gente que dice, ¿cuál es el éxito? ¿Por qué os va tan bien? Pues somos transparentes. Entonces la gente, cuando lo ve, la gente se entusiasma. Hostia, fíjate, mira, esta empresa la conozco. Entonces, sabes que tu dinero, una parte de tu dinero está en cada una de estas empresas. Entonces esto crea una complicidad. O sea, una complicidad, no sé si la palabra es complicidad, o ese compromiso, este sentimiento de comunidad, ¿no? De que simplemente ahorrando, ya no digo dando. Yo hablo mucho del dinero de donación porque creo que es importante fomentar la donación, ¿no? Y si en vida uno se atreve, en muerte, en el testamento, yo siempre digo, no lo dejéis todos los hijos. Hay que dejar para proyectos, los hijos de los demás también son importantes, ¿no? Pero la donación requiere un nivel de conciencia superior. Pero el ahorro, si no tienes que hacer nada, simplemente poner conciencia. Que tu dinero, mientras no lo necesitas, sea útil a los demás. Bueno, pues cuando la gente lo ve, es cuando la gente se entusiasma, ¿no? Y se compromete. Por lo tanto, la transparencia es un deber por el principio del banco, pero también te podría decir que es la clave del éxito, ¿no? Que la gente descubra que con el dinero se pueden hacer cosas reales y tangibles. Estos son los ámbitos. Un boletín mensual, una revista trimestral, la página web y la memoria anual. Bueno, y luego la asamblea anual, donde puede ir la gente a preguntar también todo lo que quiera, y las oficinas, donde la gente, pues, evidentemente puede ir cuando quiera a preguntar lo que quiera. Me gustaría, si puedes explicar sencillito... ¿Dónde está? Perdón, que no veo. Aquí. Perdón. Sí. Vale. Que si se puede, podrías explicar sencillito, ahora que va a venir lo de la inyección a los bancos, ¿qué pasaría realmente si no se les diera un duro? Pues no lo sé, me he preguntado muchas veces, incluso lo dije una vez en un artículo público y tal, me dijeron que esto un banquero no tendría que decirlo porque crea confusión. Pero ya más confusión de la que hay. Yo me lo pregunté, si hubieran dejado caer al primer banco, ¿qué habría pasado, no? Yo que habría ayudado a la gente directamente. O sea, yo no soy político, por lo tanto, es muy fácil dar ideas y
y a lo mejor habría sido un fracaso, ¿eh? Pero, por ejemplo, el tema de los desahucios y tal, o sea, en vez de dar el dinero al banco, el Estado se puede quedar el piso. Quédate el piso, ¿cuánto puedes pagar al mes? 300, 300, 200, 200. Dentro de 5 años revisamos, o dentro de 3 y tal. Y el banco se hunde, se hunde. No se hunde el banco. Han dicho, es que es para salvar el dinero de la gente. No, porque había un fondo de garantía. Es para salvar los accionistas que son millonarios. A estos se ha salvado. Porque hay un fondo de garantía que para cubrir los ahorros normales de la gente habría cubierto la gente esto. Pero claro, cuando hay los grandes accionistas, los grandes capitales, que son los que tienen este poder, a estos son a los que se ha protegido. Pero es una visión muy personal mía esta, ¿eh? O sea, ahora, cuando hablo, no siempre represento al banco, porque el banco es un banco. Y yo a veces soy un poco temerario con las ideas que digo. Pero yo personalmente creo que habría sido sano dejar caer a un banco y, desde luego, lo que es intolerable, es lo que he dicho antes, la impunidad. O sea, no puede ser. O sea, hay gente que ha hundido una entidad bancaria y ha salido con una indemnización de varios millones. No puede ser. No puede ser. O sea, decir, bueno, de momento, devuelve lo que te has llevado y vamos a pedir responsabilidades. Como se hizo en Islandia. Claro, de Islandia no se habla en público. En Islandia lo han hecho. Lo han hecho. ¿Dejas caer? Pues dejas caer. Entonces, no sé, a lo mejor digo esto y no habría funcionado. Por tanto, pongámoslo también entre comillas, lo que digo, entre paréntesis. Pero yo habría ayudado. A mí me preocupa la gente, no los mercados. Yo habría ayudado a la gente primero. ¿Cómo? Pues no sé si hay. Es que cuando dices es que no hay dinero, pues se han salido cientos de miles de millones. Pues ayudemos a la gente primero. Ayudas a la gente indirectamente, estás ayudando al banco. Pero es que yo me temo, lo que pasa es que esto es muy delicado decir todo esto. Porque además no tengo pruebas. Tengo indicios, pero no tengo pruebas. Pero es que yo me temo que detrás de todo esto no es casual todo lo que está pasando. O sea, hay gente que dice, hombre, no me vengas con teorías del complot o del caos. Pues no vengo con teorías. Pero la sensación que tengo yo es de que el caos que se está provocando a nivel mundial es provocado. Porque frente al caos surge el miedo. Y cuando tenemos miedo perdemos toda nuestra autonomía y dejamos que otros decidan. Entonces, cuando se habla del nuevo orden mundial, que hasta el pobre George Bush, hijo, bueno, pobre en el sentido no de pobre, sino de persona, ¿no? Ya lo iba diciendo, el nuevo orden mundial, y dijeron, cállate, que se te ve el plumero. Entonces, ya hay mucha gente que está convencida de que todo el caos que se está generando está manipulado para que luego venga alguien a ordenarnos la vida, a decirnos lo que tenemos que hacer, ¿no? Porque no puede ser tanta, ¿cómo diría yo?, tanta estupidez y tanta ineficiencia. No puede ser, tiene que haber algo detrás, ¿no? Entonces, bueno, yo sé, por ejemplo, que grandes inversores americanos, por ejemplo, las empresas de calificación estas de la deuda española y bancos como Goldman Sachs y tal, y todos estos que califican la prima de riesgo, es que España va muy mal. Ellos están comprando deuda española, porque se están forrando. España va mal, sube la prima de riesgo y lo que podrías pagar al 2% o al 3% lo pagas al 6%. Ellos generan el miedo, o sea, y bueno, y además porque tengo conocidos que han estado en estos bancos y, en fin, no quiero difundir ahora ideas raras, pero estemos muy alerta, porque tanta cosa tan mal hecha, que sea todo casual o solo por el propio sistema, yo creo que hay quien le interesa que todo esto acabe quebrando y que la gente al final, pues, con tal que nos saquen de la miseria, bueno, pues ya aceptaremos cualquier cosa. Y eso es lo que yo creo que no debería pasar. Debemos luchar, aunque tengamos que sufrir una temporada más. A lo mejor dicen, no hay trabajo, pues igual nos toca repartir el trabajo que hay, no lo sé, pero que el miedo no deje que dejemos las decisiones en manos de según quién, porque esto es lo que más me preocupa, ¿no? Bueno, esto es muy personal, ¿eh? Ponerlo entre paréntesis todo esto que digo. Creo que me dicen que como banquero no puedo decir estas cosas, pero bueno. Hay una... Sí, perdón. Me ha dado un poco pena que haya salido por ahí, porque creo que cuando se apela a ese nuevo orden mundial hay riesgo de que nos entre el miedo y nos paralicemos. Entonces me gustaría que incidieras más en cómo nos convencemos, cómo pasamos al compromiso. ¿Cómo habéis conseguido vosotros? Me imagino que las resistencias al cambio habrán existido. ¿Cómo les habéis dado la vuelta? ¿Cómo habéis hecho que alguien pague por una tarjeta de crédito en vez de que se la manden ya firmada a casa? Bueno, hablando. Primero cambiando. Es decir, el primer miedo que tuve que vencer fue el mío. Esto no lo he contado antes, pero ahora te lo voy a contar.
cuando el que es el director general de banco me llamó y me dijo, mira, Joan, vamos a abrir la primera oficina urbana de Triodos Bank en Europa, porque Triodos no tenía oficinas, trabajaban solo por Internet. Dijo, vamos a abrir una oficina en España, y la primera oficina urbana fue la de Barcelona. Y me dijo, hemos pensado que tú, pues ya que yo llevaba muchos años ya como voluntario difundiendo la idea de banca ética en una asociación que hay en Barcelona y tal, y hemos pensado que tú eras la persona adecuada. Mi primera reacción, tuve la tentación de la comodidad. Te dije, hombre, espérate, que me jubilo ahora, porque tenía 55 años, en la Caja de Gros ya 55, 56 nos daban la prejubilación, lo que me decían mis amigos, ¿no? Nos daban el 80% del salario y podíamos vivir ya sin trabajar. Y luego, hasta llegar a los 60, que nos subían el sueldo hasta el 90%. No estaba mal. Dije, espérate y haré, como voluntario te ayudaré. Y me dijo, no necesito voluntario, necesito a alguien que asuma esto como un proyecto vital. Y dijo, hombre, pero espérate, porque estoy en la edad de la jubilación. Y cuando se despedía me dijo, pero tú no te das cuenta que esto te toca hacerlo a ti. Claro, yo llevaba desde el año 98 dando charlas de banca ética en una asociación para promover la banca ética en Cataluña. Llevaba 30 años en banca. Joder, me dijo, ¿no te das cuenta que te toca hacerlo a ti? Yo esa noche no pude dormir. No pude dormir, me acuerdo perfectamente esa noche. Mi mujer estaba durmiendo, mis hijos, yo estaba en la butaca de mi casa, en el comedor, diciendo, hostia, pero es verdad. O sea, mi corazón, mi conciencia me decía, te toca hacerlo a ti, ¿no te das cuenta? Bueno, a las 3 de la madrugada me di cuenta. O sea, que huía de mi propio destino, por llamarlo así, porque tenía la tentación de la comodidad, que es lo que pasa muchas veces. Buscamos lo cómodo, lo fácil, el no te compliques la vida. Yo estuve a punto también de caer, joder, la jubilación al lado, ¿no? Algo, por suerte, me despertó por dentro en ese momento, a las 3 de la madrugada. Quizás yo a veces hablo de este verdadero yo, que a veces me guía en la vida, ¿no? Y dije, hostia, es verdad. Y a partir de ese momento surgió inmediatamente el compromiso. Dije, mañana llamo y digo que sí. Curiosamente, a partir de ese momento pude dormir. Y al día siguiente llamé, dije, sí, acepto, o sea, voy a hacerlo. Luego fui a ver al director general de mi entidad, dije, mira, me quiero ir porque quiero hacer este proyecto y tal y cual. Bueno, me pidieron solo unos meses para dejar las cosas arregladas. Pero entonces esto me dio la fuerza interior. A mí me ha cambiado la vida. Perdonad que personalice, pero es un poco para ir a la respuesta. Yo soy una persona nueva. O sea, yo perdí el miedo ese día. Por primera vez en la vida me sentí libre. Porque hasta entonces yo había vivido siempre con el miedo y el salario y la familia. O sea, no, es que siempre había una excusa. Siempre había un esqué que justificara. El día que por primera vez me sentí libre en mi vida, y es fuerte decir esto, pero plenamente, decidí sin ningún miedo, esto me dio una fuerza que a partir de ese momento yo las charlas que daban eran diferentes de las anteriores. Entonces me di cuenta que a partir de ese momento yo a la gente les contaba no una idea, les contaba mi vida. Yo lo que os he contado hoy, bien, mal, desordenado, precipitado, esto ya lo sé, pero es mi vida. O sea, hablo desde el corazón, lo que yo vivo es a lo que pienso entregar mi vida mientras tenga capacidad. Entonces, cuando haces esto, yo he comprobado que esto es lo que provoca cambios en los demás. O sea, yo me doy cuenta que la palabra, por eso yo siempre utilizo la palabra, déjate en Internet, la palabra directa. Tiene una fuerza que realmente transmite lo que es uno a lo que son los demás. Entonces, cuando me dieron la oficina de Barcelona, me dieron carta blanca. Me dijeron, tú mismo decides la estrategia que quieres seguir para desarrollar el banco. Y cuando la tengas decidida, me la explicas, me dijo el director general. Y un día le dije, mira, ¿ves? Este es el mapa de Cataluña. Le enseñé un mapa con todas las comarcas, las ciudades. Y digo, mira, pues voy a recorrer todas las ciudades de Cataluña que tengan más de 20.000 habitantes y voy a dar conferencias en todas ellas cada día, cuando acabe el trabajo por la noche. Y se me quedó así, dijo, hostia, pero esto no es una estrategia, no vas a acabar nunca dando... déjame hacer a mí. Entonces, casi cada día tampoco, pero yo he dado una media de unas 150 conferencias al año. A partir de las 6 de la tarde cogía el coche y me iba a predicar, que era yo, por toda Cataluña. Me daba igual si eran 10 que si eran 200, me daba igual. Y al acabar me decían, hombre, no te vas a ir así a estas horas, vamos a tomar algo. Y nos daban las 12 de la 1. Y yo luego me iba a casa reventado, físicamente, por dentro con más energía que nunca, pero en cada lugar dejabas un grupo de personas que eran difusores de la idea. Y esto se ha ido extendiendo. Y no hay mayor fuerza que la de la conciencia. O sea, ¿cómo os convenció que la gente no se habrá cuenta? Pues porque la gente, primero, a lo mejor dudan. Dice, bueno, este me está vendiendo la moto. A ver si esto será verdad, si no será verdad, si es un bulo. Digo, conócenos ya tú mismo y decide. Y la gente viene y nos conoce. Aunque cobremos por una tarjeta. Bueno, es lo único que cobramos. Pero dilo todo. Es la única tarjeta en España que es totalmente reciclable. Y nos cuesta el doble.
Entonces, a la gente también hay que decirle, mira, esto vale dinero, porque hacer una tarjeta que no sea plástico y que pueda reciclar y que plantamos un árbol y que no sé qué, no sé cuándo, vale un dinero. O sea, también tenemos que aprender que todo no es gratis, ¿no? Ha tenido polémica al cobrar 18 euros y tal. Pero bueno, es lo único que cobramos. Pero la gente se da cuenta. Entonces, este ha sido el método. Es lento. O sea, yo digo, vamos a crecer hasta que absorbamos estos bancos. Bueno, no sé dónde vamos a crecer, me da igual. Fíjate que además en los bancos no tenemos objetivos anuales. O sea, yo a los directores no les digo, tienes que llegar a tanto este año y si llegas a más... No hay bonus. Esto es lo más sano. O sea, yo vi que la caja de ahorros se estropearon cuando los directivos les dieron incentivos económicos. Mira, si llegas a tanto te pagaré más, pero si llegaras aquí te pagaría... Pues aquí no. Aquí haga lo que haga vamos a cobrar todos lo mismo. Todos. Nadie va a cobrar un céntimo más por haber conseguido... No hay incentivos económicos. Entonces... Yo creo que esto es importante, la gente lo ve, la gente ve también, vas a una oficina, ves el ambiente de la oficina, cuando me preguntan, ¿los trabajadores están bien? Pues digo, ves y pregúntales a ellos. Yo soy directivo, a mí no me preguntes, pregunta a los empleados. Entonces, todo esto crea un ambiente de confianza que hace que la gente finalmente venga. Y hay gente, piensa que tenemos estudiantes que te abren una cuenta con 100 euros, que es todo lo que tienen, y hay gente que me ha abierto una cuenta con 5 millones de euros. Y me han dicho, me da igual lo que me pagues, paga lo que puedas. Lo que quiero es saber qué harás con este dinero, yo no lo necesito, mientras yo no lo uso, quiero que ayude a cambiar el mundo. Y esto era impensable hace 10 años. Era impensable. Viene gente con mucho dinero. Me da igual, me pagas menos, da igual. Si te pago menos, puedo dar créditos más baratos y puedo ayudar a gente del sector social que salgan adelante. Entonces, esta conciencia común o colectiva que se está creando a través del concepto de banca ética, yo creo que es muy importante. Y ahora son nuestros clientes los que lo difunden y también habrá algunos que nos critican, esto es inevitable. Y hay gente que me critica porque voy con traje, camisa y corbata y porque estoy en un edificio que es muy bonito, no saben lo que pagamos de alquiler. Pues, críticas siempre habrá, y hay de todo, y miras sobre Internet y bueno, hombre, y ahora hay muchas más críticas. Y hay gente que incluso cuando averiguas dices, bueno, pues vete a saber quién hay detrás. Pero frente a esto, transparencia. O sea, cuando alguien que se va, pregúntame, investígame, mírame, quiénes somos, qué hacemos. Y esto es la fuerza para que la gente se apunte. Y vienen miles de personas cada mes que a traerlo todo o una parte. A lo mejor tienes la hipoteca en otro sitio, no vas a poder cambiar. Pero bueno, pues da igual. O sea, si no es tan importante en este momento el dinero como la cantidad de gente que se sume a este cambio social. O sea, yo prefiero 1000 personas que me traigan cada uno 1000 euros que no uno que me traiga 10 millones. No me interesa. Bueno, mientras se lo trae, pues también se lo voy a coger. Pero, claro, pero no es que hay... Si lo que queremos es en este momento para cambiar hace falta una masa crítica grande de gente que apueste por el cambio, ¿no? La banca sí está preocupada por esto. Ellos saben que ahí no pueden luchar, ya pueden regalar cuberterías o sartenes o iPads. O sea, lo que dijo este banquero es que contra la conciencia no tenemos defensa. Ellos sí que saben que si la gente despierta la conciencia, este modelo de banca se ha acabado, no tiene futuro, ¿no? Y yo espero que no lo tenga. El modelo que ha habido estas últimas décadas, ahora porque... Las cajas de ahorros antes eran diferentes. O sea, nacieron de la sociedad y eran para el sector social. Entonces se ha pervertido. Bueno, pues hay que volver a este modelo. Ahora le llamamos banca ética, pero es que no debería ponerse así. O sea, un nombre, pues banca, la única que tendría que existir, ¿no? Bueno, no sé si te he contestado o me he enrollado un poco, pero es a través de la palabra y del propio compromiso, ¿no? Si tú no te comprometes, o sea, para mí el trabajar en el banco es una cuestión de compromiso. O sea, es que aunque me jubile voy a seguir haciéndolo igual. O sea, porque es mi empeño, es a lo que me he dedicado, es donde conozco un poco, puedo hacer algo. Entonces, hasta que me echen por pesado, me digan, ya te toca jubilarte, pues ahí voy a estar, ¿no? Y yo creo que esto cuando lo vives es cuando se puede transmitir y que la gente... O sea, el ejemplo personal es lo que crea el compromiso en el otro. Esta es mi convicción. Bueno, son las 9. Ah, no, perdón, hay una pregunta aquí. Perdón, no me acordaba. Bueno, no pretendo entretener mucho a la gente, pero más que nada mi pregunta va dirigida a qué garantías existen o podemos tener de que los tentáculos de la codicia no toquen a Triodos o a cualquier banca ética. Me refiero a que puede ser que corromper la conciencia de una persona es sencillo. Si, sin embargo, Triodos o cualquier banca ética se compone de un montón de personas, es más difícil. No sé hasta qué punto
cuáles son las herramientas para evitar que eso en el futuro, imaginemos que Triodos, la banca ética, empieza a crecer y que los bancos que habitualmente conocemos como estándar se sienten amenazados. ¿Hasta qué punto podría, yo pensaría, me pondría en el punto de vista de un banco normal y diría, me siento amenazado por la banca ética, meto como sea mano allí, la hundo o lo que haga falta? No sé si Sí, y hay ese peligro. O sea, nosotros tenemos que estar muy alertas a esto. Es decir, tenemos que estar alerta primero a nosotros mismos, de no despistarnos. O sea, dedicamos mucho tiempo a nivel interior a hablar entre nosotros para hablar de los valores, los principios, de qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, qué necesitamos. O sea, esto dedicamos mucho tiempo, incluso nos encontramos todos una vez al año para dedicar un fin de semana a hablar de estas cosas, pero en cada oficina se habla de todo esto, ¿no? O sea, primero, nosotros estar alerta y ser nosotros, es decir, ya incluso la gente que entra a trabajar en el banco, los procesos de selección son largos y complicados. La gente les despistamos un poco. No hay test psicotécnicos y hay gente que me dice, es que yo tengo no sé cuántos másters, me da igual, como si no tienes ninguna carrera. Quiero ver que entiendas un poco de banca, esto sí buscamos gente de banca, pero ¿cuáles son tus valores? ¿Qué te mueve en la vida? Esto en un proceso de selección a la gente les descoloca un poco. Por lo tanto, primero, cuidar el personal. O sea, la gente que trabaja allí tiene que venir por un tema de vocación y de valores. Nos pueden engañar, pero yo creo que de momento lo estamos consiguiendo. La segunda es, el banco ya se protegió porque el banco nació primero como una fundación, en el año 71, pero en el año 80 ya se convirtió en banco, pero de tal manera que el banco tiene una serie de normas en los estatutos que lo protegen de estos ataques desde fuera. Por ejemplo, no cotizamos en bolsa, por tanto aquí no podemos estar sometidos a manipulaciones de la bolsa, pero además tenemos miles de accionistas que compran, pero no compran acciones, compran certificados de depósito de acciones, con lo cual los derechos políticos están restringidos. Los controla una fundación, donde hay gente independiente. ¿Qué quiere decir? Que aquí no puede venir ningún banco y comprarnos. Ni se pueden juntar unos cuantos accionistas millonarios y decidir, porque da igual que tengas 1.000 euros que tengas 1 millón. Pintas lo mismo. Puedes ir a asamblea, puedes hablar, pero más dinero no te da más poder. Ni nos pueden comprar. Esta es otra protección. A mí me preocupa más el ataque que pueda venir de una manera más oculta, como ya están empezando a salir algunas cosas. No puedo decir de dónde viene porque no lo sé, me puedo imaginar. Pero, bueno, difundir calumnias, miedos. Un día puedes encontrar en la prensa ¿de quién es la prensa? Esta es otra. ¿De quién son los grandes periódicos o las grandes cadenas televisivas? Y que un día alguien diga, bueno, se rumorea que la banca ética igual está un poco mal. O sea, empieza, ¿sabes? Puede ser mucho más sutil. Ya puedes presentar un balance y decir que tenemos un ratio de solvencia que está en el 16 en este momento, que no tiene ningún banco en España. A mí me da más miedo, bueno, miedo no tengo de nada, lo que venga lo afrontaremos, pero pienso más, de cara no pueden venir, no nos pueden comprar. Hombre, gente en los bancos se puede corromper, siempre es posible, pero los sistemas que tenemos internos de control, o sea, hay por una parte el comité ejecutivo, pero por otra parte hay una fundación que controla. Entonces, tendrías que corromper a todo el mundo. En fin, no lo sé, es complicado, ¿no? Pero la primera independencia es no cotizar en bolsa y la segunda, los derechos políticos están controlados. Más dinero no te da poder. Y esto hace muy difícil que alguien pueda entrar ahí. Por tanto, los ataques, si vienen, vendrán por otros lados, que alguno ya empieza a circular, algunas cosas y tal. Ajá. Un segundillo. Lo único que, haciendo referencia a lo que comentabas del ataque que podíais sentir amenazados a través de los medios de comunicación, me ha venido a la cabeza aquello que pasó en Islandia, ¿no? O sea, y recibí un correo en mi trabajo personal en el que se comentaba que era irónico pensar que todos los medios de comunicación se centraban en Italia, en Grecia, en Portugal, en España, pero que ningún medio de comunicación hacía referencia a Islandia. ¿Qué es lo que ha pasado en Islandia? ¿Cuántos telediarios, cuántas noticias en los telediarios, cuántas líneas de los periódicos han salido hablando de Islandia? ¿Y cuántas de Portugal, de Grecia, de Italia? Que en prensa hay censura. O sea, yo tengo 2 amigos periodistas. Uno está en La Vanguardia, que primero, de los más leídos en Cataluña, y el otro está en El País. Y hay temas que no pueden sacar. Pero no es que no puedan sacar un artículo. El tema ya no lo pueden tocar en un artículo. Mira, una cosa tan tonta. Nosotros hace 3 años, creo que son 3 años, el Financial Times nos dio el premio mejor banco del mundo en sostenibilidad y no sé qué, mejor banco del mundo.
Y, ostras, pues fue una alegría, pues un periódico así, pues dice esto, pues hostia, te da como un prestigio, ¿no? Y yo pasé la noticia a estos dos amigos. Digo, mira qué noticia, a ver si la podéis sacar. Hostia, sí, no te preocupes, qué buena noticia, que un banco ético tal. Y al cabo de unos días me llama, mira, Joan, es que sabes qué pasa, es que no les dejaron sacar la noticia. Y mira que es una chorrada, un premio de Financial Times. No les dejaron sacar la noticia. Entonces, yo no me puedo quejar de todas maneras, ¿eh? O sea, hemos hablado de la prensa, yo quiero ser honesto. A mí la prensa me ha ayudado muchísimo, ¿eh? O sea, hemos salido muchísimo en todas las cadenas de televisión. Tengo vecinos que ahora me saludan, que antes me saludaban, porque me han visto, te he visto en la tele, fantástico. Televisión, en prensa, en radio, pero han sido los periodistas que se han mojado ellos, ¿no? Incluso uno me han colado a veces artículos, dice, lo colaré un día que sé que el jefe no está y te colaré el artículo por allí y tal. Y en radio he podido decir cosas en radio. O sea, por lo tanto, yo, mi agradecimiento a los periodistas, pero no el periodista, a la prensa, que es el poder mediático, está controlado por la banca. Entonces, según qué cosas están mediatizadas, y ahí hay un peligro evidente. Por eso no sale Islandia, ni salen según qué otras cosas. No va a salir en la prensa que Triodos Bank este año ha doblado el número de clientes. Ahora que un banco que no quiero nombrar, que le gusta el color rojo, pues ha hecho no sé qué en no sé qué país del mundo. Pero vuelvo a lo mismo, un poco en la línea que decía el compañero antes, de ser optimista, es decir, hay toda esta manipulación, pero yo he dicho al principio, pero nosotros tenemos la fuerza, o sea, a mí, yo a veces que doy charlas a gente joven, me invitan mucho a universidades, institutos, claro, busco ejemplos que les... Hay una película, la del Señor de los Anillos, que igual algunos lo habéis visto, ¿no? La tercera entrega, que se llamaba El Retorno del Rey, no sé si lo habéis visto. Hay una batalla final que para mí es muy significativa. Se plantea un ejército. Bueno, allí se ve muy claro los que son los buenos y los malos, pues los malos son muy feos, ya ves que son los malos. Y hay un ejército brutal de miles y miles de orcos y unos mamuts gigantes. Y luego ahí están 4 hobbits y unos cuantos humanos. Y hostia, pobres desgraciados, ¿cómo vas a luchar contra este ejército, no? Y yo les decía a los jóvenes, yo lo planteo al revés, ¿qué habrán visto en estos 4 pobres que necesitan montar un ejército así? Entonces a veces no nos damos cuenta de la fuerza que tenemos, sobre todo cuando estamos unidos, ¿no? Por lo tanto, ¿vendrá todo esto? Bueno, ya hay ataques ahora, pero yo sé que la gente tampoco se va a dejar engañar. O sea pero que habrá un combate por estas cosas y por la verdad y que se van a resistir. Y espérate, cuando quede en España... que van a quedar 6 o 7 bancos, como mucho en España, como mucho, pues si tenían poder, no te cuento el poder que van a tener ahora. Y te pueden hacer una campaña en televisión que te salgan cada día 20 anuncios durante no sé cuántos meses diciendo no sé qué. Pues se trata de cambiar el canal, no mirar la televisión, hablar más con la gente. No lo sé. O sea, que será un combate por la conciencia en los próximos años, sí. Pero también es la supervivencia, ¿no? Entonces, no va a ser fácil, ¿eh? Ahora lo hemos tenido fácil hasta ahora, porque no nos tenían en cuenta, porque somos pobres desgraciados. Pero ahora ya hemos pasado de 100.000 clientes en España. Y esto ya es un número que, ostras, 100.000, que no es nada, porque la banca tiene millones, pero es significativo. Digo, esta gente está creciendo. Entonces, bueno, ya iremos viendo cómo se manifiesta. Pero te digo, miedo no tengo. Alerta sí, o sea, tampoco soy ingenuo, estaremos alerta, pero la gente nos está apoyando. O sea que saldremos adelante. O sea que... Bueno, a mí me fastidia decir esto, pero bueno, un poco tenemos que ir acabando por el tiempo y nada, antes de nada, pues dar las gracias a Joan y su equipo por su mensaje. Gracias.